Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a este directo sumamente especial porque tenemos un invitado, bueno, más allá de lujo, ¿no? Un top, que es Giuseppe de Gigio's Juve. ¿Cómo estás, Beppe? Bienvenido. Gracias, muy bien, muy bien. Vamos a intentar hablar español de la Juventus o hola Juventino del mundo. Exacto, el Y, famoso y puedo Juventino. empezar también con felicitaciones para el bebé. Gracias, Beppe, de verdad. La verdad es que nos hemos ganado la lotería, Beppe, porque el niño duerme toda la noche. Increíble, de verdad. Ha sido espectacular. Oh, wow, bárbaro. Sí, la verdad es que tuvimos suerte, pero bueno, llega un nuevo Juventino al mundo, así que poco a poco estamos poniendo nuestro granito de arena ahí para que siga creciendo la fanaticada. Cano, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien privilegiado aquí de tener a un grande aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Beppe, por aceptar la invitación y por visitarnos por estos rumbos que la gente te quiere escuchar hablar español. La gente siempre, estoy viendo en tu canal, yo que me viento todos tus lives, la gente te quiere escuchar y siempre te pide hablar en español y pues por fin, vamos. Pero Bien, es ya mucho tiempo que no lo hablo, necesito practicar muy más. Fui en el Estados Unidos 2 semanas, 3 semanas anterior y hablé con algún de Colombia, de Miami, de todo el mundo. Y es verdad que necesitaba buscar la palabra una otra vez porque no es más fluido como 3 años anterior. bueno, justo lo menciona, ¿no? Beppe, para quien no sepa, fue nuestro primer invitado en Voces del Pueblo. Ustedes saben que este segmento, Voces del Pueblo, es un segmento especial donde invitamos a los mejores periodistas, a la gente de la Juventus, que nosotros pues pensamos que son de lo mejor que hay, y él fue nuestro primer invitado y ahorita regresa, 3 años después, agradeciéndole muchísimo porque como bien saben, está muy ocupado Beppe, no solamente pues nos comenta ahorita que fue a Estados Unidos, estuvo ahí para el Mundial de Clubes con la Juventus. Quizás ahorita nos puedes hablar un poquito de eso, pero bueno, hizo un huequito justo para venir aquí y compartir esta gran amistad que hay por parte de nuestra comunidad con la suya y viceversa. Mientras tanto, pasamos aquí rápido al chat. Luis Vallejo, qué bien volver a los directos. Saludos a Beppe. Hani C, Forza Juventus desde California. Bogdan Gradisteanu, perdón, Here We Watch, el fantástico Here We Fly también de Beppe. Hola a todos los juventinis del mundo, como dice Beppe. Galduar 9821, nuestro miembro. Saludos, pueblo. Qué honor tener a Beppe hoy con nosotros. Muchas felicidades, Capi, por el nacimiento de tu bebé. Bendiciones para la familia. Mil gracias, de verdad. Un saludo inmenso por parte de Piero, otro de nuestros miembros, para Beppe desde Lima, Perú. Grande, Giuseppe, totalmente de acuerdo. Disculpen, el más épico crossover de los Power Rangers. Fenomenal. Me gustó mucho el comentario de César. Eh, Mira, Buenísimo. Perdón. te dejaron Hernán, apoyando al amigo Beppe siempre. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Desde Argentina, Hernán, hermano Hernán. Correcto. Josh, adelante, brother. ¿Tú cómo estás? No te he preguntado, no te hemos preguntado, ¿tú cómo estás? Bueno, bien. Ahí poco a poco en esta nueva normalidad, ¿no? De tener a dos pequeños en casa. Pero como te digo, creo que nos sacamos la lotería porque pues este duerme. Y el Bien. famoso Mercato is crazy, ¿no? De Just Juve. Pero podemos tropicalizarlo, hacer la versión latinoamericana de Mercato está loco. Ah. Esta noche, la. Sí, podemos, pero es verdad que esta temporada no está mucho loco, ¿eh? Necesitamos empezar con el mercado, porque para el Bueno, momento está todo calma, pero yo pienso que es la calma antes de la tempesta, ¿no? sí, Sí. bueno, esperemos. Aunque se decía que en el momento que abriera el mercado, la Juventus iba a explotar, ¿no? La compra de Jonathan David iba a empezar a caer todo, pero sí, llegó Jonathan David y los demás no ha llegado, Beppe, ¿no? Sí. Mira, es un jugador que estaba en el mercado por todos y nosotros ya empezamos la discusión con Cristiano Giuntoli antes que se fue y cuando llegó Comolli empezó a mirar qué puedo hacer, noticias su Osimhen,
yo quieres, y después cuando tú ves que es imposible con el cartelino que es muy alto para los jugadores, pienso que es la mejor oportunidad de andar muy velozmente y especialmente el día después de la eliminación con el Real Madrid, después, boom, vamos con Jonathan David que puede mejorar un parco atacante que nosotros necesitamos. Necesitamos mucho más goles y cuando nosotros vemos la situación con Milik, con Vlahovic, Kolo Muani, que no está seguro de llegar una otra vez, es verdad que necesitamos algún jugador seguro y Jonathan David pienso que para rapporto calidad y precio es un buen compromiso. Yo no soy el más grande aficionado fan de Jonathan David, pero es un buen jugador que en la temporada anterior con el Lille ha demostrado de poder también hacer goles contra equipos grandes en Champions League y eso. Soy feliz, pero después depende de que es el segundo atacante. Sí, Claro, ¿no? totalmente, porque aparte, perdón, no, 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 no no, dale, sabemos dale. realmente cómo va a ser el desarrollo de David en una liga como Serie A, que es una defensa mucho más cerrada, que los jugadores son más duros, que la patada es más dura. Sí. En Ligue 1 hay mucho espacio, se puede correr más, mientras que Serie A es toparse con trabucos en la parte trasera de las canchas, ¿no? Entonces, vamos viendo qué puede pasar. Hay un dato curioso, que no sé, probablemente ya lo has visto, Beppe, de Jonathan David comparado con Osimhen en sus temporadas en Lille, y son Mm. muy similares. Inclusive unos pueden argumentar que Jonathan David tiene mejores números a la misma edad que tuvo Osimhen cuando trabajó en Lille. Antes Entonces, de llegar al Napoli, ¿no? ajá, es una buena señal, según. Esperemos. Si El llega, impacto. se hace lo que hizo Osimhen en el Napoli, pues fue buena compra, porque además lo que dice Pepe es verdad, ¿no? Porque es una oportunidad de mercado, pero también se manejaban cifras muy altas de comisiones. Yo creo que aquí como Lee hizo un buen trabajo, ¿no? Porque al final creo que llega por 15 millones, ¿no? O 12,5 millones, Menos. ahorita tratando de hacer memoria. Un poquito menos se nos faltó. No, es muy buen trabajo de Comolli porque se nos faltó cuando empezó la discusión estaba más de 25 millones de bonus para la firma y eso es importante. Después te dijo la verdad que es un poquito diferente porque cuando llegó Osimhen en el Nápoles, el impacto fue directo pero la expectativa no es iguales, porque Mm, cuando Osimhen llegó al Nápoles no estaba el Nápoles de hoy, por ejemplo, que necesita también competir para vencer los Scudetto. Y la presión al Napoli, que no es obligada de ganar, no es la misma que cuando tú llegas en la Juventus con el objetivo de ser el número uno en ataque. Por eso que yo digo, Jonathan David, fantástico, pero se la expectativa es uno que puede, por ejemplo, en pensar los partidos, pero cambiar también con Colomani, que se divide un poco los goles, bien. Si todo está en la espalda de Jonathan David, la presión va a estar mucho alto. Y claro. por eso que soy contento que su nickname es, ¿cómo se llama? Iceman. Iceman, Iceman. Iceman. Pero va a necesitar demostrar que no tienes esta presión, porque en la Juve, Mm, lo sabemos todos, la camiseta de la Juve es muy más pesado que en el Nápoles. claro. Sí, Claro. y fue algo que le afectó muchísimo a Vlahovic, ¿no? Porque, o sea, al final, en 2 años, 3 años, Vlahovic hace 48 goles, pero en los momentos difíciles, cuando las cosas no le iban bien en el campo, parecía que le afectaban estas cosas. Y bueno, ahorita justo estamos esperando a ver si confirman Kolo Muani o si va a llegar otro. Gyökeres ya está yendo al Arsenal, o si me parece listo para el Galatasaray o al Hilal. Tú que estuviste ahí en persona, los viste, los conociste. ¿Qué te pareció Colomoni? ¿Puede ser él la clave y por qué la Juve no termina de cerrarlo? Yo estoy pregando para Colomoni. ¿Verdad? Depende, porque si Paris Saint-Germain está preguntando 50 millones ahora mismo, es imposible porque
tenemos mucho de hacer en todos los ruelos, pero si podemos hacer un loan con diritto, no sé cómo se dice, Derecho. derecho de comprar es ideal. Ujú. Un obligo, ¿por qué no? Pero te dijo la verdad, hablando con él 4 veces, porque lo encontré 4 veces en 2 semanas antes de la partida, es un jugador de una gentileza, Ujú. gentileza, ¿si dice? Gentileza. Ujú. Ujú. Ah, gentileza increíble, muy educado, con el sonriso. Es tímido, pero cuando hablé con mí, me estaba hablando con el vosotros, con ustedes, con Sí, sí, la sí. forma muy buena y me impresionó, pero le preguntó, ¿puede hacer un juego con mí? ¿Sai, show me the money para la celebración, lo hace muy pronto y me parecía muy integrado también en el equipo, que le gustaba estar ahí y también yo miré todos los jugadores, cuánto tiempo estaba disponible para los aficionados, que es muy importante. Le Ujú. interesaba o no, quiere hacer soltanto firma, foto y después ir o estar con la gente y también estar disponible para hablar alguna frase aquí. Y me impresionó la gentileza y la disponibilidad de un Colomboani. Por eso yo ya escuché los rumores que cuando estaba en Alemania, en Alemania o en Francia, que estaba una persona muy súper como persona y ahora puedo confirmar eso. Tener un jugador que está, que le gusta estar en la Juventus, Ujú. también el lado deportivo, porque nosotros es ya mucho tiempo, pero el impacto con Thiago Motta fue fenomenal. Después se perdió un poquito con el cambio de entrenador, pero después confirmé a Tudor que está un jugador muy válido en 2 posiciones, pero también empecé a hacer goles con Tudor en Serie A en la última parte y después estaba el titular en el Mondial per Club. Por eso, por mí es un jugador que está muy bien y que espero que continúe con la Juve. ¿Es el mejor jugador en el mercado? No, porque Ujú. es verdad que Osimhen ahora mismo es mejor que Colomoni. Yo Claro. quieres de lo que nosotros vemos en Portugal, en este momento es mejor y también diferente que Colomoni, pero por lo que puede hacer Colomoni es muy importante también cómo comunica en el terreno con Yildiz, que Ujú. eso que Hernán está poniendo en la chat. Por mí es sí, pero depende también cuánto cuesta. Claro. No, no, ese es un punto fundamental. Como dice Hernán, se comunica muy bien con Yildiz, pero también con Thuram, con el resto del Sí, plantel. Parece siempre estar bien. El mismo chico con Seisao, o sea, han encontrado, ¿no? El uno al otro. Y es un tipo muy dispuesto, por lo que veo, ¿no? Que eso también es algo que parece ser que va a traer David, ¿no? Porque David también viene con muchísimas asistencias. No es un delantero solamente que hace goles, que obviamente sí los hace, sino que también ayuda muchísimo en las asistencias. Y eso yo creo que es fundamental un delantero que tenga la confianza de salir y apoyar a sus compañeros, que lo vimos en el mismo Kolo Muani haciendo muchísimas asistencias para Yildiz en la mira, segunda parte de la temporada. mira lo que está haciendo el Paris Saint-Germain, que, ¿verdad? Perdí 3-0, pero cuando tú miras los movimientos de los Ujú. delanteros, por ejemplo, Doué, que empieza a derecha, y un Dembélé que va un poquito más bajo, Doué que entra y está más al centro, después que cambia en posición, no mucho con Kvaratskhelia, pero los dos se cambian de posición continuamente, que es muy importante también para no poner referencia en el terreno para el otro equipo, para Claro. los defensores. Y pienso que por eso Colomoni puede jugar con Jonathan David, no o uno o el otro. Después, si tú tienes opciones con un Conceição, puede jugar, empezar con Conceição y Colomoni, Conceição y Jonathan David, pero también con Jonathan David y Colomoni. Claro. Lo cual me lleva a preguntarte algo, ¿no? Me lleva a preguntarte algo respecto. Hablas mucho del Paris Saint-Germain y cómo
tienen esta facilidad para alternar roles o para entender cómo pueden cambiarse de banda. Esta habilidad que tiene Luis Enrique de leer partidos y de que aparte puede mover a jugadores a diestra y siniestra, te dice que es un entrenador que es muy flexible y se adapta, ¿no? Mi pregunta va a esto porque quiero saber tu opinión respecto a este tema. ¿Qué tanta flexibilidad crees que va a tener Igor Tudor para la próxima temporada? ¿Esperas que ahorita esté experimentando con sus jugadores, con su mercado para probar a lo mejor un nuevo sistema? Soy muy curioso porque cuando yo veo los jugadores que tenemos, ah, para tan jugadores, pienso que el 4-3-2-1 puede estar una formación muy bien para los dos. Si es flexible o no. Mira, cuando nosotros vemos lo que hace en Serie A, estaba con 9 partidos o 10 partidos al máximo Ujú. y no tiene tiempo para cambiar, para testar. Eso es, vamos a ganar, vamos a cualificar en Champions League porque es el objetivo primordial, es el más importante, que vamos a ganar 1-0, 5-4 o no lo sé cuántos puntos, pero es primordial, vamos a cualificar. Y ahora también en el Mundial per Club, los jugadores estaban los mismos. Perdí a Renato Vega con Kostic y Rugani que están, pero no es que puede cambiar tan. Ahora vamos a ver con el mercado de los jugadores. Yo pregunté 2 veces ya a Luca Monblano que me dice no está para ahora mismo en su cabeza de cambiar sistema de juego, pero es un entrenador que ya lo hacía. Al Udinese estaba jugando con 4 en defensa. Vamos a ver. Yo pienso que con un Kalulu Savona puede jugar a derecha y no necesita ir en el mercado para reforzar en la posición derecha. Si tienes un defensor más, puedes jugar con él, puedes tener Cambiaso y Cabal a siniestra y puede jugar también con un Cope Menes que necesitamos buscar una posición para Cope porque yo no lo veo en los dos con el delantero. De acuerdo. Yo pienso que Tudor no es tan, ¿cómo se dice? Inflexible. Stubborn. Terco. Terco. No pienso que es así. Pienso que el objetivo estaba cualificar en Champions y ahora vamos a pensar con una idea de juego y podemos cambiar. Por ejemplo, Conte hace lo mismo. Empezamos con el 4-2-4, que fue un 4-4-2 y después en diciembre se nos faltó contra el Napoli. Vamos a intentar para la primera vez 3-5-2. Pienso que va a evoluir, pero no es que puede cambiar todos los 2 minutos. En el momento, con los jugadores que tenemos, vamos a ver lo que empieza. Yo pienso que ahora mismo va a continuidad con la formación y después puede cambiar. Pero lo vemos también con jugadores como Colomoni y Conceição, que cuando Tudor estaba para la primera 1, 2, 3, 4 partidas, no estaba jugando. Estaban en panquina con Colomoni y con Vlahovic y Nico González, que estaba jugando. Y después ha cambiado y empecé a titularizar los 2 jugadores y al final, al Mundial per Clubes, estaban titular los 2. Yo pienso que está flexible, pero necesita ir con una idea para empezar. Totalmente. Y Ahí ahorita, tiene. dime. Perdón, dale, Carlos. No, dale, Josh. No, es que, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo, Pepe, y yo creo que quizás se le pegó demasiado rápido a Tudor, especialmente después del partido contra el Manchester City, ¿no? Sí. No se consideraron los contextos de la situación de la temporada pasada. Creo que nosotros como Juventini estamos muy desesperados por resultados rápidos, ¿no? Que todo funcione de la noche a la mañana, al estilo FIFA. Pero hay mucha crítica ya a Tudor que no está a la altura de la Juventus. Y la verdad es que lo hemos visto trabajar poco, ¿no? ¿Qué piensas Mira, al respecto? sí, porque al final cuando tú pierdes 5-2, no tienes razón. Cuando tú pierdes 5-2, no tienes justificación. Mm. Y
y todo lo que tienes en la cabeza y no podemos justificarlo, no podemos decir, pero entendemos. No, no entendemos porque 5-2 y yo estaba en Orlando en el partido, no es bueno. Pero es verdad que nosotros necesitamos pensar en una otra perspectiva también. ¿Íbamos a respetar el torneo? Yo pienso que sí. Porque cuando nosotros tenemos los dos partidos fundamental, Alaid y Vidal, jugamos con la escuadra que él confíe el más en, que piensa que es la titular, y jugamos con el más fuerte. Boom, boom, sin testar. Hemos testado 45 minutos Douglas Luiz, en el otro partido 45 minutos Koopmeiners, pero la escuadra más fuerte, vamos. Y necesita también ver testar lo que ves en el entrenamiento. Y si tienes una partida que puede testar, ya cualificado, es el Manchester City. Y al final tenemos respuesta. ¿Qué es la respuesta? La respuesta es que la escuadra que jugué contra el Manchester City no es pronto para 25-26. ¿Duele? Sí, duele, porque un 5-2 no tiene justificación, pero puedo intentarlo. Y cuando yo hablé con los jugadores, estaba preguntando, pero con el calor y todo, la humedad, ¿están entrenando un poquito tranquilo? Me dicen, no, Beppe, estamos entrenando muy fuerte, muy fuerte. Puedo entender que necesitaba también un partido de recuperar energía para algunos jugadores. Pero por mí, que soy un aficionado que va a ver la partido, quiero verla más fuerte en el campo, pero no estaba posible. Puedo entenderlo, pero 5-2. Sí, vamos. yo intentaba más o menos aquí en el live, trataba de explicar eso a la gente, ¿no? Que Tudor yo creo que fue muy frío al momento de ver contrincantes y dijo, la clasificación ya la tenemos, necesitamos hacer una rotación, necesitamos descansar y esto no se nos olvide que tiene que ser considerado también como con el poco tiempo que tuvo Tudor para trabajar con el equipo, que fueron 9 partidos, el poco tiempo que le queda también para jugar en el Mundial de Clubes, una vez asegurando, como tú dices, la clasificación a octavos de final, que yo creo que fue el objetivo que Tudor se puso personalmente como, vamos a octavos y si pasamos de octavos todo es ganancia, pero octavos es el objetivo del equipo, es donde debemos de estar, que es en primero o segundo lugar de grupo. Mira, la única cosa que no me gustó de Tudor, está una, que en los 3-4 últimos minutos de Manchester Los City cambios. estaba ¿cómo se dice? ¿La panquilla? No. En el banquillo. En el banquillo. En el banquillo. Estaba así también, que ya estabas con las manos así, que ya abandoné. Eso no me gustó de Tudor, porque Tudor es grinta, porque Tudor es motivación, porque Tudor... Y es el único que no me gustó. Prefiero la escuadra que ha empezado contra Manchester City, que no gustó a nunca, más eso que los últimos minutos de Tudor, porque Tudor no puede. También se está jugando con la escuadra 2, 3, 4, pero es el comandante, es el capitano y necesita poner la voz. No me gustó eso, pero es verdad que estaba ya 5-2, entiendo, pero no puede. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, no, tiene razón Beppe, ¿no? O sea, el fino alla fine es fino alla fine, en las buenas y en las malas, o sea que es totalmente de acuerdo. Hay una pregunta. Nosotros preguntamos siempre, necesitamos más juventinidad, más juventinidad. Tenemos Tudor, pienso que como persona, no hablo como entrenador, que todos han su opinión, pero como persona pienso que no podemos hablar mal de Tudor como persona. No. Y también porque es él, en el momento, uno de los que puede explicar lo que es juventinidad, también con un Giorgio Chiellini. Y si Tudor no está fino alla fine, falta alguna cosa. Totalmente. Bueno, muchísimos comentarios también y felicitándote por el español, obviamente, a los cuales estamos totalmente de acuerdo. Estás haciendo una excelente labor, Beppe.
Ovviamente pregunta, no, di Gianfranco Giannini, nuestro miembro, buonasera, cosa ne pensa dell'acquisto di Conceição? Que bueno, ahorita justo acaba de salir un reportaje de Report que al parecer la Juventus va a pagar los 30 millones, ¿no? Porque desde Portugal parecían no estar tan convencidos de que la Juventus iba a poder cerrar esto, y hoy es el último día que la Juventus puede pagar esta cláusula de 30, mañana empieza a ser 45. ¿Qué te parece, Beppe, Conceição a 30? ¿Es mucho, es poco? A mí me gusta que, bueno, y todos lo confirman, ¿no? Que Conceição, pues, digamos, dejó de percibir, ¿no? ¿Cómo se dice? Soltó este 20% de la cláusula que tenía él a favor de la Juventus y ha rechazado a clubes de la Premier para quedarse en la Juve, lo cual, pues, habla bastante bien de él. Claro, es cierto, no estamos hablando de Liverpool, no estamos hablando de Manchester City, pero de todas formas es una, digamos, una muestra de apego al proyecto, ¿no? Mira, los 30 millones, porque es una información de récord. Y récord es un papel portugués que va siempre a defender un poquito más los intereses de los clubes portugueses, que es normal. Necesitamos también entenderse en los 30 millones que va para la cláusula, si nosotros podemos recuperar el 20% de lo que es para Conceição. No lo sé, no lo sé. Pero cuando yo leo esta información de 30 millones, entiendo que la Juve es convencida al 100% de Conceição. Porque si tú tienes dubios, no va. Hola, Marco. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Empieza es muy difícil con el español, pero vamos. Lo estás llevando genial, no te preocupes. No, dijo, es una confirma que tú crees en el jugador, que Tudor está convencido en el jugador y que al final vamos porque el jugador quiere estar con nosotros, es bien. Necesita crecer en algunas cositas Conceição porque no es al día de hoy el jugador perfecto. Necesita también jugar con la cabeza un poquito más alto y tener un mejor decision making. Pero es un jugador que estaba el mismo en el Porto, el mismo aquí en la temporada 24-25. Lo conoces, también conoces lo que puede esperar de él o no. Por mí sí, pero 30 son mucho. Ahora no está un jugador en loan, en préstamo. Ahora necesita jugar y demostrar. Totalmente. Marco, tu opinión sobre la situación Conceição, mientras Ronnie Bides nos dice, grande Pepe, lo veo todos los días. ¿Qué tan cierto es la renovación del estadio para el 2030? Y Hendrik se dice que saldrá del Madrid, diría la Juve. Muchísimas preguntas, todas esas las tocaremos, pero me gustaría escuchar también de Marco sobre esta situación Conceição. Bueno, sinceramente no sé si al final él rechazó algo o qué. Me parece entender que de todas maneras sea también una vaina como para hacer pagos en más cuotas que no en realidad una decisión de renunciar a algo. Por otro lado, yo creo que por lo que ya se pagó por el préstamo, por lo que de todas maneras se ha visto últimamente, por las alternativas que hay y lo que se dice que cuestan, creo que deberíamos ir a por Conceição. Es un jugador que de todas maneras no se portó mal, tuvo un mal, digamos, final de temporada, pero donde más o menos todo el equipo se iba perdiendo y al final recuperaron un poco, al final con lograr el objetivo mínimo. Pero yo creo que Conceição sea una de las pocas notas positivas de este año, al fin y al cabo, y sería, yo creo, como te digo, por lo que leo, las alternativas que hay y todo, no habría muchas opciones que sean más baratas y que te den más garantías de Conceição, que al final es un jugador que ya se ambientó en el equipo, en Turín, ya conoce los compañeros de equipo. Yo lo único que quisiera entender, pero eso ya lo veremos, es cuánto el estilo de juego de Tudor cuente con extremos y qué vamos a hacer con todos los extremos que tenemos, porque
se estaba notando, sobre todo en los últimos partidos del Mundial de Clubes, que se juega más con media puntas que con extremos. Es verdad también que Conceição es un jugador de mucho dribbling, es un jugador que podría no padecer a centrarse un poquito como hizo Yildiz y jugar en la posición en la que jugó Koopmeiners contra el City o de todas maneras ahí un poco más central, y no lo vería mal porque es una zona de cancha donde hace falta la superioridad numérica, jugadores que tengan buen dribbling. Si al final tienes un delantero que marca goles como se espera que sea David, tener a dos media puntas así podría ser una buena opción. Mira, ya lo testé y un poquito más cerca de la puerta y lo hace bien. Sí. Lo que Bangula, por ejemplo, no puede hacerlo en la visión de Tudor. Puede ser. No, Pero yo tengo una pregunta, Marco. Dime, Beppe. Porque todos estamos preguntando el mercado, jugadores y todo. Si hoy o mañana, por ejemplo, vamos a confirmar oficial Conceição a la Juve, piense que la gente, los juventinos están muy felices, va ok, bien, el mercado continúa, o es no, es Mira, normal porque ya... Tú conoces muy bien a los juventinos. Sí. Todos los Yo he visto juventinos que se quejaban de Cristiano Ronaldo cuando lo compramos, así que te parece a ti que el juventino medio es alguien que sepa apreciar. Si tú escucharas a los juventinos por ahí, ellos quisieran todos los años que compráramos a 11 jugadores nuevos. Y a Mbappé sí se puede también. Sí, posiblemente que sea Mbappé, Yamal, Zidane, Cruyff, Del Piero. Pero es un tema muy importante que yo también hoy estaba hablando de eso en mi canal. ¿Piensas que también en la nueva era, en el 2025, 24, 23, pero estamos todos, especialmente los jóvenes, con la presión sociales del here we go? Porque Fabrizio Romano, here we go, de este equipo, que no te interesa este equipo, pero ves, esta es here we go, y nosotros, ¿cuándo vamos a hacer el here we go? Yo pienso también que impacta mucho en cómo está viviendo el mercado un juventino, porque el año pasado nosotros íbamos a comprar, se nos faltó 9 jugadores, más 3 de la Next Gen, y después en enero 3 o 4 más. En total, 16, ¿cómo se dice? Sí, 16. 16 jugadores, que son mucho. Y al final, ¿qué cambié? Sí, toda la escuadra, pero el resultado es el mismo, 4 y 4. De hecho, pero tienes esta presión sociales de nosotros también necesitamos ir en X, en Facebook, en Instagram, here we go también. ¿Impacta o no? Yo creo que sí, esto, o sea, impacte en los juventinos. O sea, yo siempre digo que ya hemos entrado en una dimensión también nosotros los tifosi de PlayStation. O sea, donde ya no se habla de fútbol en sí, donde se habla de lo que es el factor humano en el fútbol, se habla de intercambiar, ¿cómo se dice? Pedinas, se llaman pedinas. Piezas. Como si fueran ajedrezes, ¿no? Y sabiendo que este jugador vale tanto, vale 95, este jugador vale 85, y tenemos como la idea que si yo cambio uno por otro, eso va a mejorar, como si fuera PlayStation. Sí. Cuando no se considera todo lo que está alrededor, porque yo siempre me enojo cuando oigo cierto tipo de razonamiento y digo, señores, hay mucha diferencia, digamos, entre lo que es el potencial del jugador y lo que es el rendimiento. Y todo está influenciado muchísimo por lo que son el contexto, bueno, el contexto en todos sus niveles, ¿no? Porque puede ser el contexto técnico, el contexto con el entrenador, con el equipo, con el ambiente, con la sociedad. Hay muchas cosas que influyen sobre el rendimiento de un jugador y nosotros estamos convencidos como si tuviéramos que, como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no? En los años, viendo qué hacían los demás y viendo qué hemos hecho nosotros, que al final lo que hace más falta es trabajar bien con lo que se tiene, construir una base, un esqueleto para un equipo y luego ir a hacer inversiones justo ahí donde sirven, y teniendo que hacer menos inversiones, igual hacerla más pesada.
Pero si tú cambias todos los años 10 jugadores pensando que la solución a todos tus problemas sea el mercado, es probable que sean más jóvenes que nosotros y que no se acuerden del Inter de Moratti, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros nos reíamos cuando ellos compraban 8 jugadores y compraban Seedorf, Pirlo, Mutu, Zamorano, Ronaldo el Fenomeno, Vieri. No es que comprasen a Tricarico y Fattori. Sí, Terminaban en el puesto 7. tenemos una canción muy, muy conocida all'epoca que tú conoces muy bien, ¿eh? Interista, chiacchierone. Exactamente. Y yo tengo el terror porque ahora, o sea, yo me veo como si nosotros nos estuviéramos transformando en ellos, con los mismos miedos, las mismas histerías, las mismas cosas. No, por favor. No, pero es No, verdad. pero lo O sea, entiendo esta mucho. locura del mercado, de la gente que está ahí siempre queriendo. Es verdad que el mercado ya vive como de vida propia y la gente sigue el mercado como sigue un papelón, una telenovela, ¿no? Sí. O sea, Es que- nosotros es el que- año pasado hemos pasado un verano maravilloso, todos convencidos. Luego se empieza a jugar. Es que Pero es la verdad generación que- Xbox. ¿Eh? Yo Es la les puedo generación dar Xbox. un comentario sobre esto. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con todos ustedes, pero me gustaría añadir que hay un contexto, ¿no? Que quizás también nos estamos olvidando nosotros, que es que no ayuda que la Juventus no haya ganado en mucho tiempo. O sea, el tifoso juventino también está muy frustrado por eso. Entonces, trata de agarrar las victorias, aunque sean subconscientemente, en el mercado, ¿no? O sea, El ay, tifoso llegó David. juventino debería Yo sé. madurar y mucho, porque el tifoso juventino más bien se hace llenar la cabeza por lo que dicen los que nos odian. Porque yo me acuerdo que por lo menos desde Berlín hasta, o sea, los últimos 4 scudettos que ganamos, oíamos a toda Italia que decía, no, pero el nivel es bajísimo, son triunfos que no valen nada, lo único que cuenta es ganar la Champions. Yo me acuerdo estamos hablando por lo menos del 70% de los juventinos, por lo menos de los activos en redes sociales o cosas así, que te hablaba de scudettini, porque se lo había dicho el amigo interista o milanista, y ahora se comen el hígado porque el Napoli gana una liga, o porque el Inter no la gana, o porque llevamos 5 años sin ganar. Entonces habría que madurar. ¿Cómo hay que tener muy claro que ganar no es algo fácil y volver a ganar tampoco, y ganar 9 veces seguida es algo absolutamente extraordinario y único en la historia de este club y del fútbol italiano? Por otro lado, deberíamos tener también un poco la calma de decir, no es haciendo revoluciones así y pensando que cada año voto todo lo que tenía el año anterior y empiezo con algo nuevo y queremos el famoso instant team. Nosotros deberíamos, en mi opinión, te digo lo que haría yo no haría mercado, cero. Ojo, el material cero no, Marco. Cero no. Pero, pero te digo que yo lo llamo el Disneyland Effect. ¿Sabes por qué? Porque el Disneyland, no, es verdad. Porque cuando tú estabas pequeño, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuando tú estás en Disneyland o antes, cuando tú imaginas todo lo que puede hacer en Disneyland? Imagina el día perfecto. Eso es. Con el mercado puede imaginar una Juve perfecta. Puede estar así. Mira, Kopenhagen está llegando. Fantástico. El mejor mediocampista del campeonato. Douglas Luiz estaba muy bien a la Aston Villa. 11 goles, 11 asistencias. ¡Wow! Mira, Nico González no me gusta muy bien, pero puede estar. También podemos utilizarlo con Chico Conceição también. Porque cuando le cose non van muy bien, tú quieres imaginar la perfección. Y yo lo llamo así, el Disneyland Effect. Después, cuando tú vas a Disneyland, la coda es muy larga, necesitas horas para hacerlo, para un Coca-Cola o una Pepsi, es mucho dinero también, no es perfecta como tú lo imaginé. Por eso yo lo llamo así, el Disneyland Effect del mercado. Sí. Sí, Pero, el año pasado fue fantástico el mercado, ¿eh? Sí, fantástico. Y después... Pero te digo otra cosa, justo porque el año pasado el mercado fue fantástico. Fantástico. Fantástico, sí, estábamos todos contentos. No, pero yo te digo la verdad. O sea, el año pasado yo llevaba años diciendo, nos hace falta reforzar el mediocampo, nos hacen falta mediocampistas, nos compran a Douglas Luiz, que era uno de los
mejores mediocampistas de la Premier League. Sí. Con Miners, que era de lejos el mejor mediocampista de la Serie A. Thuram, que si no era el mejor mediocampista de la Liga Francesa, era una de las promesas y de los jugadores más interesantes. O sea, no es que no se intervino. Yo ahora me haría una pregunta distinta. Porque el problema no es ir a comprar o no ir a comprar. Y tampoco es que la Juve no tenga recursos, quizás, claro, para no podemos hacer el mercado del City. Pero no es un equipo que no tiene recursos. La pregunta que hay que hacer ahora es, ¿por qué nosotros compramos jugadores y los jugadores no rinden, no se consiguen expresar? ¿Y por qué? O sea, si esto pasa una vez, digo, me equivoqué en hacer el mercado. Compré el jugador que no era adapto a mi programa, a mi proyecto. Pero si nosotros llevamos años en que nosotros vamos comprando, invirtiendo mucho dinero también por jugadores que se supone que sean de bajo riesgo, porque cuando nosotros invertimos 80 millones por Vlahovic, teníamos toda la seguridad que si no era un jugador de 30 goles por temporada, era un jugador por lo menos de 18, y si no habías comprado a, yo qué sé, Del Piero, habías comprado por lo menos a un Dybala. Digamos, bajo riesgo. Tú has comprado el año pasado mediocampistas invirtiendo un dineral que tú suponías que era cierto que iban a tener un nivel, porque... Y eso vuelve al discurso anterior. O sea, nosotros ya tenemos que enfocarnos más en cómo se trabaja y en cómo se trata el material. Sí. Por eso que yo soy muy feliz de la nueva estructura de la Juventus. Sí, no hablo de el apellido de la gente, pero la estructura que es más cerca de lo que yo conocí años anteriores, porque tienes más gente que va a estar muy cerca del campo. Tenemos un entrenador con su staff, tenemos un director técnico que va a ser el link de Tudor con Comolli, pero muy cerca también del staff medical. Ahora ya está la publicación oficial del anuncio de Modesto y vamos a tener un director deportivo que es no igual a Giuntoli, pero un poquito diferente en la función. Tenemos un Comolli que va a estar allí también. Me gusta que tenemos más gente y se recuerda lo que me gustó el mejor de la presentación de la conferencia stampa de Comolli fue cuando él expliqué que no sé si va a ser todas las semanas o cada mes, pero el meeting, que no me recuerdo el nombre, pero Football Summit, o no lo sé cómo se llama, pero con Chiellini, garante de la juventinidad, con director técnico, con el director esportivo, con Comolli también, y van a hablar de todos los temas. Puede ser de acuerdo, no de acuerdo, pero al final, cuando el meeting terminó, todos vamos con la misma voz. Totalmente. Eso me gustó mucho porque vamos a hablar también de deporte. Y Scannavino también, este año no ha hablado de cuarto puesto, de cualificación Champions, pero también un focus más en la parte deporte. También hoy cuando tú vas a leer el comunicado para Modesto, veis que hablan de un contributo inmediato y duradero al crecimiento de la Juventus. Ver también inmediato, todo necesita ir más veloz en la parte deportiva, que me gusta mejor de lo que lee en los años anteriores. Yo estoy muy de acuerdo con este punto, Beppe, porque, o sea, si algo aprendimos del año pasado es que esas rupturas internas no ayudan en absolutamente nada, ¿no? Cuando vimos lo que pasó con Danilo, Motta, Giuntoli, todas estas cosas, eso empeoró todo, ¿no? Cada vez la cosa más se pequeña iban... también, Joshua. ¿Cuántas veces en ruedas de prensa el entrenador decía una cosa, el capitán decía otra cosa, la dirigencia decía otra cosa? Es que creo que es el resultado de sobrecargarle la mano a una sola figura, que en este caso fue Giuntoli, ¿no? O sea, Giuntoli le tenías encargado de todo el área deportiva y el pobre hombre es demasiado trabajo. O sea, también tenía que estar encargado del media, también tenía que estar encargado o le gustaba trabajar. También. No lo sé. También, no sé. O sea, yo lo que siempre digo es a todo mundo me gusta darle el beneficio de la duda. A todo mundo se le regala el beneficio de la duda porque pues no sabemos qué pasa realmente detrás de cortinas, ¿no? Y me lleva a preguntar, porque hablábamos de potencial, hablábamos de una cosa es inversiones seguras
potencial de los jugadores y de su rendimiento de talento. Y yo tengo una pregunta muy particular, específica, acerca de un jugador. em, y te quiero preguntar a ti directamente, Beppe, porque sé que tienes más comunicación de pronto, más comunicación, así lo vamos a dejar. Em, ¿Qué sabes qué explicación hay para Douglas Luiz? Mm. ¿Qué está pasando? Mira, la explicación no lo sé porque también lo dice que lo que pasa todos los días, y yo no soy todos los días, no estoy todos los días con ellos, no lo sé. Pero pienso que no se ambientó en el equipo y que, ¿sabes cuando uno va a hacer bandera blanca? Ujú. Que dice es terminado, ya están la valija pronta para ir. Yo pienso que Douglas Luiz es ya mucho tiempo que piensas que su aventura en la Juventus es ya terminada. ¿Y por qué? Por tan cosas, por pequeñas lesiones, porque no estaba pronto cuando llegué, porque esperaba en un puesto de titular sin discusión, porque no recibí tanta oportunidad de jugar cuando estaba bien, para incomprensión con el entrenador. Yo no pienso que es todo al 100% culpa de Thiago Motta o culpa de Giuntoli o culpa de Douglas Luiz. Pienso que es siempre una división de culpa, que todo está allí, pero es verdad que cuando tú ves el behavior, no sé cómo se dice, el atteggiamento, cómo se comporta el jugador, El comportamiento. el comportamiento del jugador, ve que no es un jugador que es pronto a combatir, de decir, voy a ganar mi puesto. Y ya eso es da algunos meses cuando así es terminada mi aventura en blanco y negro. Se rindió, se rindió. Pero yo estaba el primero sponsor de Douglas Luiz porque me gustó mucho, y es verdad que cuando tú lo ves en una partida, ves que tienes cualidad sobra a la media. Es un jugador que yo me gusta mucho, 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 pero es también verdad que si uno no tiene la intención de ir al 120%, no lo entiendo. Y también tengo dudas, tengo dudas se puede funcionar con el juego de Tudor. Eso es verdad. Con Thiago Motta, seguro, con Tudor no lo sé, porque no es un jugador de mucha presión, hace muchas cosas, pero de presión no lo sé. Bueno, bueno, hay una pregunta aquí que yo creo que sí, ¿estás seguro que funcionaría con Tudor, ¿no? ¿Qué tan feliz sería Beppe si viniera Mikel Otatze? Me gusta mucho, ya se nos falta 2 años que me gusta mucho, se no más el jugador, y es verdad que yo cuando estaba a la Lazio y también a Marsella entendí que le gusta mucho también a Tudor, el jugador, pero no sé, hablé en la Juventus, pero yo pienso que es un jugador que se puede llegar en Serie A, puede estar devastante, un muy buen jugador, pero no sé. Y Lyon también está en Liga, no en Ligue 2, por eso cuesta más que si estaban en la segunda división francesa. No, sería una oportunidad ahí, ¿no? Pero bueno, Pero veremos. el Atalanta está en el jugador, ¿eh? Y ahora que tienes el dinero de Retegui, puede ir más fácilmente. Sí, de acuerdo. Para responderle rapidito a Pierre, que pregunta sobre Chico, tocamos el tema, pero sí, hay novedades de hace un minuto. La Juventus hizo una oferta al Porto por 30 millones. Primero lo reportó Reco y ahorita también lo confirma Fabrizio Romano. Así que al parecer la Juve pues va a pagar el total de la cláusula, según los últimos reportajes que han salido. Tenemos tres cosas: la muerte, Eso es. y el amarillo para Bentancur. Eso es cierto. Los otros no lo sé. ¿Te recuerda? Cada partida Bentancur con el amarillo. Siempre. Y la de Ligt.
Eran las dos cosas casi siempre. Tenía una pregunta también de Ronnie para la renovación del estadio para Sí, 2030. aquí ¿Verdad tengo. que está un video en YouTube que no he tenido el tiempo para verlo? Por eso no puedo confirmar, pero estaba con Paolo Monguzzi, que es el head del Stadium Revenue y todo, en el Estados Unidos, y no lo conocí antes. Estaba, se nos ha faltado una semana con él. Una de las personas más inteligentes que yo he tenido la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y hablé con mí, me explicó alguna cosa que no puedo explicar. Cuando voy a ver el video, si ya están, que no es un secreto, puedo confirmar. Pero tenemos muy, muy buenas ideas, pero en la manera de explicar, de hablar, de ver, tú lo ves también en los ojos, una persona súper, súper inteligente, y yo soy seguro que para el Stadium Revenue y toda la innovación, con una persona como Paolo Monguzzi, soy muy tranquilo. Perfecto. Buenísima esa noticia. Chicos, preguntan mucho sobre la situación de la defensa, ¿no? Oliver Di Pillo, la confianza sobre la defensa, va a regresar Bremer, esta renovación sobre Gatti que está por llegar, y obviamente muchísimas preguntas también sobre Alberto Costa, ¿no? Porque si hay un jugador que al principio no había encontrado ese espacio como Douglas Luiz, que quizás Mota no le daba oportunidad, con Tudor parece haber encontrado casi una nueva situación y ha sonado muchísimo en el mercado por el interés del Sporting. Pero el Sporting parece no estar ofreciendo lo que querría la Juve, y las últimas noticias es que pues el jugador tampoco es que está buscando irse de la Juve, y esto también abre muchas preguntas, ¿no? Porque si se va Alberto, quiere decir que tienes que ir por otro jugador en el mercado para reforzar la banda derecha, o Gutiérrez. cambias a Cambiaso y traes a Gutiérrez para la izquierda. ¿Qué opinas, Cano? ¿Deberíamos estar vendiendo a Costa o no se le está dando la oportunidad? Porque es un salario súper bajo también. Es difícil, como hablábamos, ¿no? De las certezas, ¿no? O sea, yo, si te doy mi opinión, entendería la lógica de venderlo si tengo garantizado el sistema y si tengo garantizado, más bien, si tengo garantizado el conocimiento del sistema y si tengo garantizado saber quiénes podrían potencialmente llegar por él y a qué precio. Pero yo creo que Costa, o sea, mostró en Mundial de Clubes, al menos mostró tener potencial, tiene potencial de ser alguien bueno, de ser un jugador bueno, de ser un jugador de nivel, pero no sé todavía, no tenemos la data suficiente para poder dar una, una prognosis de si es un jugador apto para estar jugando con nosotros o no. Y creo que esa misma falta de prognosis es lo que lo convierte en un sacrificable, porque al final de cuentas es una apuesta, ¿no? Entonces, si ahorita te está llegando alguien a ofrecerte plusvalencia por un jugador que lleva 6 meses trabajando en la Juventus, que ni siquiera el mismo Tudor sabe si lo va a estar usando en la posición en la que él cree que puede jugar, si ni siquiera sabemos si vamos a jugar con un sistema parecido al del año pasado, si no conocemos todavía cómo se va a acomodar la defensa, pues entonces yo creo que el nombre Costa no está del todo descartado en los planes de venta del equipo. Yo soy de la idea que todos los jugadores están a la venta mientras haya un precio justo que el club quiere para él. Hay casos excepcionales como sería Yildiz o Bremer, que obviamente son intocables, pero el resto de la plantilla, si crees que puede desencadenar un efecto dominó para conseguir una mejora sustancial en el área donde se va a hacer la venta, pues entonces se va a considerar. En este caso, entonces, prognosis es como la, cuando un doctor te dice, Evaluación. ajá, tu evaluación, ajá. Mira, lo entiendo yo. Sí. Entonces, yo No, la no, evaluación antes, ¿verdad? antes, ajá, es Antes, la evaluación antes, es como un sí, médico te ve y cuando ve tu problema te dice, mi sí. prognosis es esta, pero vamos evaluando. Entonces, sí, estamos en lo correcto. En realidad Entonces, esa es yo la creo que es eso, prognosis, pues. ¿no? La prognosis es cuando ya te dan la terapia y Sí, te dicen Ujú, cuánto tiempo y cómo te van a tratar. ajá. sí. Entonces, yo creo que
Nos fuimos pueblo medicina Sí, por un sí, segundo. pueblo médico. Pero cuando tú estás aficionado a Juve, Pueblo está médica. médico, abogado, Todos. todo. Entonces, no sé, brother. O sea, yo me gusta el jugador, me gusta. Creo que es un crack, no es un crack. Creo que se puede convertir en un crack, no sé. Creo que es un jugador competente, creo que es un jugador que ofreció algo que nos faltaba por ese lado, pero que sin duda no es irreemplazable, ¿sabes? Entonces, si lo van a Mira, hoy, vender, hoy encontré una persona más política que yo. No, está ahí pronto para el management de la Juve. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué explicación muy política. Está ahí pronto. sí, sí, nos entendemos, nos entendemos. Entonces, sí, o sea, si lo venden, lo entiendo, si no lo venden, lo entiendo. Si lo venden, estoy de acuerdo, si no lo venden, estoy de Sí, acuerdo. sí, sí. O sea, ¿sabes? Así es como en el caso de Costa, en el caso particular de Costa, ¿sabes? Yo antes hubiera pensado, si mi lógica me permite hablar, yo antes hubiera pensado que buscaran un club para, por ejemplo, una plusvalización de Sabona, una plusvalización o ceder a Sabona en otro lado, pero vaya, la renovación de Sabona me cayó de sorpresa, para ser honestos, y digo, bueno, si Tudor cree que Sabona es uno, primero, si Tudor cree que Sabona es una opción para jugar de stopper, de defensa central, tenemos problemas, ¿no? Eh, pero si lo está considerando para jugar a sinistra, pues ok, ¿sabes? Extra más Adelante, bien, ¿no? Yo diría adelante. que A de mí, izquierda también sería un problema. A mí Diciamo, adesso Sabona c'è me más convence problema por en la derecha, izquierda no che por al izquierda. centro. Sí, soy de acuerdo con Joshua. A izquierda Sí. no me gusta mucho. A no, derecha, perdona, a diestra, dije siniestra, sí, a diestra, sí, a derecha. Entonces, em, pues no queda más que observar y pedirle a la tifosería que relax, brother. Costa hizo 2 partidos buenos en Mundial de Clubes, pero ¿contra qué equipos? Vaya, y luego dicen, es que tuvo a Vinicius en la bolsa. Y sí, pero Vinicius estaba realmente enganchado en el juego, realmente estaba Bueno. jugando a su 100%, o sea, ¿Y ¿realmente Doku creen dónde lo que... tenía? ¿Mande? Doku, ¿dónde lo tenía? Porque Bueno, Doku, pero Doku se llevó también a Kalou, o sea, ahí la verdad es que, o sea, yo entiendo el punto, estoy de acuerdo, ¿no? Pero tampoco es que hay que quitarle de mérito porque Vinicius no estaba conectado, o sea, Vinicius también es Vinicius, ¿no? no, Y yo claro, creo claro, que claro, claro. Costa ha hecho su trabajo, te digo, por un jugador que no Competente. cuesta mucho, que tiene margen de mejora y sí, parece querer pero no estar. puede, no puede pensar que es el titular de No, la no, no, derecha. no, Exacto. estamos de Lo acuerdo, que no. pasa es que está pasando últimamente, y no sé si Beppe me va a confirmar esto, que de repente no sé por qué la gente se acostumbró a creer que las opciones juveniles, por como lo hace el Barcelona, lo tiene que hacer todo el mundo, que las opciones juveniles son ya nuestras cartas fuertes, cuando nunca hemos sido un club No. que se basa en su Già ti juventud. anticipo che questa sessione di mercato nos vamos a ver 3 jugadores de la Next Gen ya pronto No, para ir en la primera escuadra, porque yo soy seguro que este año estaban Mangulá, Ruiz, Savona, l'año anterior Huijsen, Yildiz y Nonge, l'año anterior Soulé y 2 otros, pero este año te aseguro que no. El portiere, El portero. portero. el portero, portero es muy bueno, pero va a ir en préstito a Avellino en Serie B. Ujú. Da Ya, Fara, ¿no? Da Fara. Da da Fara. Fara. Ujú. Para mí, el único que puede esperar y puede ser el nuevo Mangulá, no como tipo de jugador, pero uno que puede sorprender y estar confirmado es Pietrelli, nada más para el momento. Después, en los otros, Primavera, Under 17, tenemos talentos que puede crecer, pero ahora mismo calma. Gil Puche sí un buen jugador, pero calma. Yo no Sí. veo a hoy 3 jugadores pronto para la primera escuadra. De acuerdo. El mismo Petrelli también, porque hizo parte en la sub-20 y parte en la Next Gen. O sea, yo también, que tengan el tiempo de crecer. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cano, que hay esta obsesión, o Marco, no me acuerdo,
porque lo hizo el Barcelona, pero el mismo Barcelona tampoco es que lo hace con toda la plantilla. O sea, no todos en el Barcelona se llaman Yamal, ¿no? Hay uno. Los demás también tienen su recorrido de crecimiento, etcétera. Y nosotros tenemos a nuestro Yamal que se llama Kenan Yildiz. Lo que pasa es que pienso que nosotros también tendemos a olvidarnos, ¿no? Siempre vemos la grama más verde del otro lado de la cerca y nos olvidamos de lo que tenemos en casa también nosotros, y que se necesita una buena distribución de experiencia, edad y juventud dentro de un equipo, y que también se mantengan sanos, porque hay que decirlo, si Bremer no se rompió el cruzado, seguramente esta temporada iba a ser un poco diferente. No sé si de hecho, mejor o peor, pero seguramente diferente. y de hecho me encantó Allegri llega al Milan y el primer jugador que pide es alguien con experiencia en el medio campo y ver a quién le traen, ¿no? O sea, luego se nota no voy a decir, no puedo anticiparme a saber que también le va a ir al Milan este año, pero, o sea, se entiende el entrenador que llega y sabe lo que necesita un equipo de repente para poder hacerlo funcionar, para poderlo hacer coaccionar, para poder ejercer esa presión sobre el medio campo, y les trae a Luka Modric. Y Luka Modric obviamente va a ser un eh, embajador fuerte no de milanismo, sino de jugar, de jueguen, de lucha. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos en la Juve, no? Yo saben, no sé, BP, yo no sé si sepas, yo no soy gran fan de Locatelli. A mí Locatelli me gusta mucho como persona, pero como jugador creo que le falta mucho para poder ser realmente un capitano de la Juve a nivel. Creo que personalmente es un tipo que tiene mucho que dar, pero el nivel que ofrece, su estilo de juego, deja mucho que desear para un jugador que juega en esa posición, ¿no? Entonces, yo espero que se busque reforzar esa área del medio campo, y como dices, encontrar una posición a Kopp Meiners y tenerle paciencia también a Kopp Meiners, a que entre un proceso a un proceso formativo mejor con un entrenador fijo y no a esta todología que lo quería poner a hacer Thiago Motta, que era corre para allá, luego regresa para allá, luego juega por allá, luego juega por allá, luego vete para acá, luego vete para allá. El pobre tipo se le quemó el CPU porque no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, ¿Te gusta que creo sí, Cano? Porque Momblano sacó que sí y nos dio esa, bueno, en Juventus dio esa primicia y mucha gente empezó a publicarlo después, pero suena que sí. ¿Qué te parece a ti? Y obviamente a ti, Beppe. Beppe, tú dime, tú primero. No, mira, lo que me gusta es que estamos buscando un tipo de jugador con cualidad, que es Yulman, por ejemplo. Cuando tú vas a ver un Yulman, tiene características muy precisas. Después, no lo sé, se puede estar Yulman o no, pero ves la segunda opción, que es André. André, que tienes más o menos la misma cualidad. No dijo el mismo nivel, pero es un jugador que puede, en la visión de juego y todo, estar muy cerca de un Yulman. Tercera opción es un Kessié, por ejemplo. Y Kessié también es un jugador que no va a darte creatividad y todo eso, pero es un jugador que es en el tipo de jugador que estamos buscando. Lo que confirma que el entrenador, director sportivo o tienes una visión. Eso me gusta, con tres opciones. Uno muy costoso, que es Yulman, porque el Sporting ya está preguntando mucho. Otro, la Premier League Wolverhampton. Y después tienes una posibilidad a bajo costo que yo pensé cuando entendí el nombre del apellido de Kessié, que estaba a 35 años, porque es ya 5 años que hablamos de Kessié, pero verdad que tienes 28. Sí. No es viejo, tienes 28 y eres un jugador con experiencia de Serie A que puede, pero necesita también entender cómo vamos a jugar, porque es verdad que con solo dos al medio campo, Kessié y Thuram, falta. No sé quién puede ser el tercer mediocampista, puede ser un Koop Meiners, por ejemplo, sí, pero puede jugar un Conceição o no, necesito entenderlo, pero que sí, no tengo problemas con que sí, por ejemplo. Bueno, también hay que ver que se regresa. Mira, ¿no? una cosa más. Este año me prometí de no mirar mucho en el apellido.
pero quiero tener las cualidades que son que tienen funciones en la idea de juego del entrenador. Me gusta, me gusta. No, lo que decía es que hay que ver que se regresa, ¿no? Porque lleva 3 años jugando en la Liga Árabe o sea, es una liga obviamente importante, pero digamos, a un ritmo diferente. También, sí, pues, ha ganado muchísimo dinero. Hay que ver cuáles son los motivos, ¿no? ¿Qué lo puede motivar también para que venga y rinda al nivel? Porque el que sí, que yo recuerdo que jugaba en el Milan, pues era un jugador fortísimo. La verdad es que a mí me hubiera encantado tenerlo en la Juventus. Marco, ¿qué opinas al respecto sobre sobre los refuerzos que se están hablando para el mediocampo? ¿Y hay alguno en particular que preferirías? Yo pienso que più no que sí. Bueno, esta era pésima, pero bueno. No, que sí, yo tengo muchas dudas, Capi. A mí me gustaba el jugador. Pero estoy de acuerdo con Beppe. Por lo que yo decía antes, aquí hay que entender antes lo que se quiere hacer. Porque si yo tengo que jugar con 2 jugadores al estilo Locatelli, Thuram y tener un backup ahí, entonces está bien. Si yo decido que mi mediocampo es de 2, que tienen solo que recuperar balones, darle mucha cantidad, hacer cambios de paso para llegar a superar la línea de esta forma, y no quiero a alguien que haga de regista, alguien que tenga más cerebro, que dicte los tiempos de la jugada, entonces un perfil como que sí, está bien. Pero ahí ya veo que si tú ya vendes a Douglas Luiz, no cuentas con Cop Miners en esa posición, te quedas con esos 2 que ya son muy parecidos y le pone otro más. Yo soy de los que le gusta tener un poco más de alternativas, porque he visto 1000 veces, como decía también Giuseppe antes, o tú, Joshua, no me acuerdo, que muchas veces los entrenadores empiezan con una idea en la cabeza y al rato ya la cambian y van a tener piezas que pidieron en el mercado que ya no usan. Entonces, tener un poquito más de variedad y no tener solo el mismo perfil porque decide que juegas así, como hizo Conte cuando quiso Elia y confirmar a Krasic y todo. Y quería solo gente por la banda porque tenía que jugar 4-2-4. Duró 4-2-4, creo, 3 un par meses. de semanas. Sí. Y luego lo adaptó y luego lo cambió definitivamente a los 4 meses. Sí. Así que yo lo veo con un poco de riesgo. Lo veo con un poco de riesgo también porque yo no me fío de esta gente que ya fue a, entre comillas, terminar su carrera y se quitó del fútbol de verdad durante años, porque no te dan ninguna garantía. Además, son gente que está acostumbrada a ganar mucho. Esa gente no viene con inversiones de 2 liras, ¿no? 2 euros. Entonces, yo preferiría realmente, como decía antes, tocar lo menos posible porque estoy convencido que nosotros tenemos buen material entre las manos, es solo cuestión de entender cómo hacer para que tengan un rendimiento aceptable. Y si tú haces mucha confusión y cambia mucho y cambia mucho y cambia mucho, siempre no vas a formar lo que es lo más importante, que es esta situación de grupo, de unidad, de gente que se sacrifica por el compañero, de gente que quiere ganar juntos y no de gente que viene, va, y al final le importa poco, porque si tú ves a uno como a Douglas Luiz que dices, jugador importante, pero que tenemos toda la sensación que a un cierto punto se ha rendido, es porque probablemente ha llegado, no teniendo razones por ambientarse y todo, llega a mitad de la temporada y ya dice, bueno, ya me voy la semana, este verano. Yo creo que nosotros deberíamos invertir un poco más en lo que tenemos, tratar de enfocarnos en eso, tener también, o sea, no caer en el error de siempre, de tener que ganar, somos la Juve, tenemos que ganar, somos la Juve, que tenemos que ganar. Como concepto está bien, pero al final hay que mirar la realidad en la cara y no puedes decir que vas a ganar porque eres Juve. Tienes que construir un equipo competitivo para ganar. Y lo tienes que hacer justo porque eres Juve, has invertido mucho, tienes material bueno, tenemos que invertir lo justo, pero entender realmente dónde hay los huecos y ahí ir a gastar y encontrar los perfiles justos. Yo ahora mismo veo también un poco de confusión en los nombres que veo, en los perfiles, en las compras que estamos haciendo, en las sesiones que están diciendo, porque ahí también
Estoy de acuerdo con Cano que se juzga el mercado en su totalidad al final, y si yo tengo que sacrificar a alguien por llegar a un perfil que me hace más falta, está bien. Pero hay que hacerlo con juicio y ver un jugador que has comprado hace 6 meses, que tiene 20 años, que lo vas a vender prácticamente para el mismo costo, vuelve a Portugal, y jugadores que tú acabas de comprar, volver a venderlo. A mí no me gusta esta forma de actuar, y espero que se haga lo menos posible. Y chicos, ¿qué opinan sobre el director deportivo? ¿No? Como dijo Beppe, llegó ya oficialmente Modesto, salió el anuncio oficial, él será el director técnico, que ya lo describió también en el anuncio oficial. Hemos sacado videos explicando cómo es este nuevo organigrama dentro de Common Lee y todo lo que quiere hacer. El mismo Common Lee dijo que el director deportivo podría llegar, ¿no? En cualquier momento o hasta septiembre, pero hay que recordar que el mercado está abierto hasta septiembre, el 1 de septiembre, cuando cierra. Pero ¿qué opinan? ¿No? Se habla una vez más sobre Tognozzi, quien había desaparecido porque parecía que iba a ir al Arsenal, pero al final pues no se cierra eso tampoco. Y aquí es donde yo les pongo esta pregunta, ¿no? Tognozzi parecía que estaba todo listo para regresar a la Juve, no cierra con la Juve por alguna razón, no termina de convencer, sale de lo del Arsenal, todo indica, bueno, todos los rumores, las fuentes confiables indican que va para el Arsenal y no cierra con el Arsenal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Tognozzi no puede cerrar un trabajo? O sea, Yo tengo mi ¿qué pasa en la teoría. última entrevista? Yo tengo mi teoría y luego seguramente me podrán corregir, pero mi teoría es que Tognozzi le ofrecieron el título de Head Scout, y yo creo que Tognozzi ya no quiere ser Head Scout, él quiere ser director deportivo. Y al momento que le dijeron, tú vas para Head Scout y estamos buscando un director deportivo, él dijo, no, muchas gracias, prefiero un título de este tipo en otro lado. Se va, y entonces se vuelven a repartir los nombres, salen los nombres, Massara, sale, ¿quién más salió? ¿Quiénes fueron los nombres que estaban sonando para ti? ¿Cómo se llama el del Genoa? Salgami, Chichi, todo. Ajá. No pienso, Cano, porque el ruelo de Head of Scouts no existe en la nueva estructura. El apellido de la nueva posición es director deportivo, pero es verdad que no es director deportivo como Giuntoli. Es una posición que es un Head of Scout más. La posición, el ruelo o la job description, la descripción del ruelo, es más cerca a un Head of Scout que a un director deportivo. Vamos a ver, yo da lo que hace en el tiempo a la Juventus fue muy, muy, muy bueno, muy bueno. Pero es verdad que la única experiencia del Granada no fue espectacular. Es verdad que tenía no mucho tiempo. Vamos a ver, yo no soy seguro que va a estar Tognozzi, no lo sé. Pero puede ser un bienvenido en casa una otra vez. Es uno de mucha cualidad, que entienda mucho cómo se trabaja en la Juventus antes. Vamos a ver si puede también. Se va a tener una visión compartida con Comolli. Yo pienso que es más eso, que cuando habló con Comolli no está al 100% seguro de lo que puede, lo que no puede hacer en esta nueva descripción del vuelo. Más que el título, pienso. Puede ser. Pero me gustaría mucho de tener también, no es mi problema, pero un italiano más, donde estoy francés, tener un italiano más que entienda la Juve, que tienes un poco de juventinidad, de entender también lo que pasé en los años anteriores. Yo soy pro, porque tienes Chiellini, tienes Modesto, Comolli, no está mal para completar el equipo de tener uno que entiende la Juve y también que es italiano. No estaría mal. En eso estoy bastante de acuerdo. Se necesita un A mí me balance gusta ahí. la idea, no sé, a mí Es sí un no bel balance, sí. Exacto. Porque si llega un otro, no lo sé, francés o inglés o no lo sé, pienso que ya está el jefe. El jefe es Comolli, es muy claro. Pero también pienso que va a poner Chiellini un poquito isolado.
Y me gustaría tenerlo involucrado, ¿cómo se dice? Involucrado, sí, perfecto. Marco, ¿tú tienes Lorenzo alguna Luca opinión? al Napoli. Sí, aquí nos dice Lorenzo. Ese me hubiera gustado, la verdad, para como un tercer delantero al estilo Milik, pero bueno, El Sí, pero si lo tercero, il piden problema è che 40 Luca quiere... millones. quiere ser titular. Pero en el Napoli va a ser titular, Luca, no creo. Ma io penso che con toda la competición que va a jugar, que son 4, con la Supercopa también, que puede jugar, porque Lukaku es un estilo de juego, pero no puede jugar todos los partidos. Claro. Tiene su ¿Puedo espacio. contestarle a Hernán Jiménez? ¿De cuál de todas? Discúlpame. No, porque veo que está diciendo, bueno, yo la primera lo vi que le hice caso cuando decía que Moggi, el mercado de Moggi era ese efecto Disneyland que decía Giuseppe, ¿no? Yo creo que muchos no se acuerdan de lo que eran los mercados de Moggi y si hubiesen existido estas realidades de redes sociales y YouTube y todo eso en esa época, toda esa gente que está comentando se lo comía Moggi. Nosotros pasamos años y años en que Moggi vendía y compraba nombres que nadie conocía, Sí, sí. la mayoría de los cuales le fueron mal. No es verdad que a Moggi todo le iba bien. Yo me acuerdo mercados, él compró a decenas de Mirkovic, Pericard, De Wind, Suter, O'Neill, O'Brien, gente que ni llegó a vestir la Olise. camiseta. Olise. Sí, no, también inversiones como Olise tenía que ser la pieza del mercado, jugó poquísimo. Los mismos, yo qué sé, Kovacevic, Blanchard, Bacchini, a Tirson mismo. Moggi muchas veces cuando acertaba sus compras también las pagaba mucho y era porque había vendido. Y la mayoría de los jugadores que nosotros ahora vemos como ídolos, cuando llegaron, no calentaron para nada a los tifosi, porque Davids era la manzana podrida en el Milán, lo compramos por nada. Cuando compramos Camoranesi o el innombrable ahí de la izquierda, eran jugadores que venían de equipos que iban bajando. Cuando compramos a Trezeguet, compramos un jugador bueno, pero acabamos de vender a Henry. Cuando compramos a Nedved, a Thuram, a Buffon, a Salas, nosotros veníamos sangrando de la venta de Zidane. Cuando compramos a Zidane, a Boxic, a Vieri, a Moruso, Montero, nosotros habíamos vendido de campeón de Europa Vialli, Ravanelli y Paulo Sousa. O sea, tampoco es que el mercado te tenga que emocionar y que tengas que acertar todo para hacer un buen trabajo. O sea, Moggi trabajaba así y al final todos vimos que a lo largo nadie puede decir que Moggi haya trabajado mal en la Juve. Estamos todos. Pero ojo, no era tan Disneyland el mercado de Moggi. Es más, Disneyland era el mercado de Moratti. Sí, pero fíjate, y esto estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, y es lamentable, ¿no? Porque en ese entonces no había cobertura en redes sociales como la que hay hoy, pero si hubiera habido, yo creo que se hubiera podido entender mejor hoy en día, ¿no? El trabajo que hacía Moggi, porque el trabajo que hacía Moggi, realmente la tríade, ¿no? Era mucho más que solo el mercado. O sea, la gestión humana de los jugadores fuera de las ventanas de mercado, durante el año, durante la temporada. O la gestión non humana, porque también. en el pasado estaba muy, muy directo. Pero si te gusta o no te gusta. Ahí se ve la diferencia de lo que decía yo también. O sea, a mí este año todo el mundo dice, Giuntoli out, o sea, a ver, tiene que ir porque no acertó ni un fichaje. Yo, en mi opinión, Giuntoli no paga el trabajo del verano pasado. Paga el trabajo que no hizo desde septiembre hasta abril. Porque es ahí que nos faltó Giuntoli, nos faltó un Moggi. Es ahí que nos faltó porque estuvo callado, defendió su proyecto tercamente, pero ni siquiera yendo a exponerse, ¿no? O sea, no le decía nada a Motta, pero él ha hecho que Motta hiciera lo que quería y nosotros muchas preguntas que tenemos ahí todavía del por qué los jugadores mejores se peleaban con él y no jugaban, inversiones pesadas, no han hecho ni un minuto, se ponía siempre con la misma alineación también cuando era evidente que no servía. Ahí es donde sirve el Moggi de la situación.
Porque Moji iba hasta a Lippi a decirle que tenía que hacer la cosa como se tenía y no tenía que ponerse terco para cuestiones de orgullo. Era él que iba a hablarle a Vieri o al jugador y a poner las cosas en claro. Y ahí se mantenía una gestión. No es una cuestión de fichajes acertados o no, porque Moji también, la mayoría de los fichajes no los ha acertado. Tenía también, la verdad, poco dinero a disposición y no podía moverse como él lo hubiese querido la mayoría de las veces. Pero no es solo cuestión de fichajes, es cuestión de cómo tú defiendes tu proyecto y haces de manera que tu proyecto funcione yendo a tocarlo donde sirve están los jugadores, los entrenadores, el cuerpo técnico, tus mismos dirigentes. Ahí es donde marcas diferencia, no es solo hacer el mercado. Y ahí volvemos a la mentalidad PlayStation. Sì. Beppe, ¿querías añadir algo? Ma soy de acuerdo al 100% con Marco. Necesita también que tú lo he vivido en el pasado, el periodo Moji y todo, porque a la final nosotros vamos a filtrar y tenemos lo que es cariño, que es muy, muy bien, pero olvidamos los periodos negativos o los fichajes negativos. Pero al 100% de acuerdo, yo he defendido Giuntoli mucho sul mercato de verano, mucho estivo, pero no me gustó la gestión, como dice Marco, y también el mercado de invierno no me gustó por nada, no para los nombres, pero para el tempismo, que tú no puedes. El 3 de febrero, no, de enero, necesitaba un defensor central, Sí. especialmente cuando tú decides de poner Danilo fuera de la escuadra. Ese es el problema de verdad. O tienes, no uno, pero dos, porque ya necesitaba un diferente, pero dos defensor central el 3 de enero, pronto a ir en la Supercopa en Riyadh, o tenemos un problema. Y por eso, pero yo lo defendí mucho para el trabajo de estivo, porque al final es verdad que pagamos mucho dinero, pero Koopmeiners, ya lo hablemos, mejor mediocampista de Serie A. Douglas Luiz también, al final. Kalulu, muy bueno. Thuram, muy bueno. Di Gregorio, hemos visto lo que es el Mondial per Club. Un portero, no es Buffon, no es Peruzzi, pero un portero muy válido. Y al final, casi todos los jugadores, excepto lo que nosotros estábamos seguros, ha performado muy bien. Pero es el después. Como dice Marco, igual. Buenísimo. Chicos, hablando digamos, de actitudes, ¿no? Porque el último nombre que quería tocar con ustedes, también no queremos robarle tanto tiempo a Beppe, pero es este. Yo tengo 5 minutos más. Perfecto. Con estos 5 minutos para ambos, ¿no? La situación Nico González y Sancho, más que todo, ¿no? Porque muchos hablan de Sancho siendo posiblemente un problema en el camerino. Mauri pregunta, ¿no? ¿Sería el backup, ¿no? Digamos, la banca de Kenan Yildiz, Sancho. ¿Qué les parece la situación Sancho? ¿Les gusta, no les gusta? Empiezo contigo, Beppe. Mira, yo pienso que puede tener, ¿cómo se dice en español? Una scommessa, Una apuesta. Una apuesta. Temporada. ¿Cuesta? Apuesta. Una apuesta por temporada. Okay. No más. Porque necesitamos certidumbre, claridad. Pero se puede fijar a 15, max 20 millones Sancho. Es el jolly que, si no funciona, al final tienes 25 años y tienes mercado en Inglaterra. Un año después puede venderlo porque tienes como mercado en un Everton y tipo de escuadra. Pero per Sancho, il jolly lo hago, pero solo per Sancho. Puede ser una catástrofe muy grande, pero si funciona, pues eres un jugador excepcional, pienso yo.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, aprovecho, Beppe, para saludarte y agradecerte que estuviste con nosotros un buen rato. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y como ves, toda la comunidad de Pueblo Juve te quiere mucho, te manda muchísimos saludos y te felicita muchísimo por tu español, que fue perfecto. Muchas gracias, Beppe, de verdad. Mira, si estaba 5 minutos más, no hablaba español más, es finito. Todos los créditos que tengo del día para español es ya utilizado. Se acabó. Gracias a todos y me gustó mucho. Espero un otro invito también aquí, así pues puedo continuar a practicar y también confrontarme con toda la comunidad que habla español, porque lo dijo sinceramente cuando estaba en Estados Unidos a hablar con la gente que o participa aquí en la live o que está aficionado, que habla español de Colombia, de todos los partes de Venezuela y todo. Fue un placer increíble y también por mí de hablar con ellos y ver el corazón, el amor que tengo para nuestra escuadra es fantástica. Por eso complimento a vosotros para empezar 3 años anterior en español también. Es la misma idea que yo empezó en inglés y veremos en todos los social network, en TikTok, aquí en YouTube. Está haciendo un trabajo fantástico, por eso complimenti. Gracias, gracias, muy amable, Beppe, de verdad. Gracias, Beppe. Un fuerte abrazo, Beppe. Gracias. Nos vemos pronto. Ciao, ciao. Ciao, Beppe, grazie. Marco, paso contigo con esta situación de Sancho para ya despedirnos de ti también. Mira, yo haría el mismo discurso de Beppe, pero con la conclusión opuesta. O sea, Sancho sería una apuesta de un jugador que te pide, me parece haber leído, como 5,5 más bonus de sueldo por 5 años o 4 más 1. Es una apuesta, pero es una apuesta pesada que si no acertas te va a frenar en el mercado, te pesa en el balance. Nosotros en este momento, estos puestos de gente inútil que pesa en el balance ya lo tenemos ocupado. Yo no veo que tengamos espacio nosotros para hacer apuestas así. Tenemos que solucionar alguna otra, digamos, cuestión para hacer una apuesta así. Entonces, si yo consigo vender, no mandar en préstamo a un Douglas Luiz, si yo consigo vender a un Nico González, si yo consigo vender a un Arthur que todavía está ahí, que lo tenemos que pagar, liberas espacio, puedes permitirte una apuesta. Pero ojo que un Sancho que vaya en Italia después de estas temporadas en que no ha conseguido mantener un nivel aceptable, sino la segunda parte de la temporada pasada con Borussia, un jugador que le has dado 5 años de contrato a más que 5 millones, te lo vas a comer con leche por la mañana, porque no, la verdad, o sea, ¿cómo lo vendes? ¿A quién? Es verdad que es joven todavía, pero uno que ya no consigue mantener el nivel que prometía de joven durante tantos años, al final está quemado. Y si alguien te lo compra como apuesta, pero una apuesta que te hace si tiene un sueldo de 2, 3 millones y medio. Es por eso que yo también el año pasado decía que, en mi opinión, las apuestas como Cop Miners, Nico González eran más sostenibles, porque son apuestas que tienen un sueldo más bajo y en el mercado más o menos puedes encontrar quien te lo compre. Y ya nos cuesta encontrarlos. O sea, un jugador como Sancho que después de un fracaso tras otro llega y te lo, digamos, atas por 5 años a 5 y pico millones, a mí me parece demasiado riesgo. Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Tanto así que el mismo Manchester no ha podido liberarse de Sancho y estamos llevándonos nosotros por estos 15 millones, ¿no? Una cifra realmente irrisoria, lo cual pues quiere decir que si el año que viene no hace un buen papel, pues nos tendríamos ahí atados con él. También hay que, si va a ser el sustituto de Gildi, o sea, no es que va a venir a ser el titular sobre Gildi, ¿no? Gildi tiene que ser el titular. La verdad es que también hacemos una inversión así cuando ahora mismo ahí
suponiendo que se va a jugar con las dos media punta, vas a tener a Ildis, a Conceição, González todavía no la ha vendido, Cop Mainers, si quieres darle confianza a un Natsic o si regresa un Miretti, o sea, Bangula, que todavía no lo has vendido tampoco. sí, por decir, o sea, hay muchísimas opciones ya. No te digo que sean las mejores, que nos gustan, Sí, sí. pero ya hay muchas opciones ahí para hacer una inversión en Sancho. O sea, creo Sí, que yo no logro todavía entender la fascinación por él. O sea, a menos de que ya tengas atadas las ventas de Mbangula, Nico, sabes que vas a mandar a Adzic en préstamo, sabes que a Cup Miners lo vas a retrasar o lo vas a utilizar de otra forma, entonces sí empiezas a estar un poco más corto, pero con todo lo que hay en este momento, creo que raro, ¿no? Raro. Esteban Ramírez nos pone esta donación y dice, dato, el Chelsea tuvo que pagar para devolver a Sancho al Manchester United, ese es el jugador que queremos apostar. Es que justo por eso, o sea, es un jugador que ha sido no problemático necesariamente en los vestuarios, lo cual ha sido, sino también que pues no es uno que tenga mucho mercado. Marco, te aprovecho para saludarte, gracias por haber pasado. gracias a ti, gracias a todos, un placer. Llevo un tiempito sin pasar por acá. Espero poder volver más seguido. Y nada, un abrazo a todo el pueblo y bueno, no se vuelvan locos, que somos la Juve antes o después. Regresamos. Buenísimo, Vamos. buenísimo. Un abrazo, Marco, gracias. Chao, un abrazo. Mauro del Giudici nos dice, Joshua, tú habías publicado que la Juventus iba a presentar una oferta por Garnacho este verano, hace tiempo, ya eso no va a pasar. No, Garnacho era uno de los nombres de Giuntoli. Cuando se va Giuntoli, pues esa es una de las pistas que se va perdiendo. César Moyano y Pierre Silvestre nos preguntaron por la situación Dusan Vlahovic. Lo último que tenemos de Dusan Vlahovic es que es un jugador que no ha estado renovando, no quiere renovar con la Juventus, fue ofrecido al Manchester United, el Manchester United dice no gracias, tenemos otros enfoques en el momento. Se habla de una rescisión contractual, pero esa también está difícil de poder hacer. Se está hablando de que la Juventus estaría disponible a venderlo entre 15 millones y 25 millones y pagar parte de un bono de salida. Yo sé que eso suena medio loco, ¿no? Venderlo tan barato y además pagarle un bono de salida es como si la Juventus estuviera tirando dinero a la basura, pero en realidad nos ahorraríamos muchísimo dinero haciendo eso, porque en este momento Dusan Vlahovic pesa 20 millones de euros en el balance en cuanto a su salario y alrededor de 23 millones de euros en cuanto a amortización. Entonces, si tú lo logras vender por 15, digamos, y das 10, para dar una cifra, das 10, ¿no? Al final, pues te terminas ahorrando alrededor de 35 millones de euros. Qué linda esa princesa, ¿cómo está? ¿Se mejoró ya de la gripe, Cano? Ya, todo bien, todo bien. Pero ahorita aquí me toca cuidarla un ratito, acaba de despertar. Entonces, buenos días, mundo. Buenos ¿Eh? días, bienvenido. Es- ¿Tú qué opinas de esta situación, Vlahovic? Yo sé que a ti te encanta, Dusan. yo soy fanático de Dusan. Dusan me parece el jugador que siempre merecimos y que nunca recibimos. No te creo. Yo creo que pues hay que, si quiere que le paguemos para que se vaya, que se vaya. No podemos hacer mercado con un balance así de pesado por él, son 40 millones. Entonces, yo me imagino que lo que quieren es quitarse el peso muerto, porque eso es en lo que se convirtió Dusan ya es peso muerto, ya el tipo ya no quiere jugar, el tipo ya no quiere moverse, el tipo ya no quiere comprobar nada, lo cual me dice que todo el tiempo tuve la razón, que es más grande su ego que su capacidad de juego. Entonces, qué tristeza ver un jugador que sí tenía mucho por prometer, pero que se comió su propia leyenda y no vivió la expectativa, ¿verdad? Entonces, brother, yo deseo con todo el afecto del mundo que se vaya lejos de mi club, que lo llevo deseando desde hace 2 años, y ojalá así sea, ojalá así sea. Yo creo que, y si se llega a quedar, que se quede, perdóname, mi amor. Yo digo que si se llega a quedar, que se quede y lo mandamos al closet a esconderlo y que ahí se quede escondido, no me importa que nos cueste lo que cuesta, pero a castigarlo por su poco profesionalismo y que llore así todo el tiempo.
¿sabes? Y que se quede sin mundial. Lo ponemos en la tribuna como esa famosa foto de Bonucci en ese momento. Sí, bueno, veremos, chicos. Lo que dice aquí es cierto, ¿no? La clave de Dusan va a ser cuando regrese a la continaza, si tú lo incluyes en la convocatoria o no. Y bueno, eso es más cerca de lo que piensan, chicos, porque eso es dentro de 9 días. O sea, dentro de 9 días, la Juventus va a regresar a la continaza a hacer la pretemporada con el equipo ahí y después en el 3 de agosto, si mal no recuerdo, van y viajan a Alemania, la sede de Adidas, para hacer unos días allá, como hicieron el año pasado. Al final de esa preparación en Alemania, habrá un partido amistoso entre la Juventus y el Borussia Dortmund, tanto masculino como femenino. Así que veremos realmente quiénes son los que están convocados para eso, quiénes irán llegando, pero podremos empezar a sentir un poquito, ¿no? de qué es lo que se está filtrando de ahí. Mientras tanto, mientras estamos en el directo, report de Portugal, quien había pues desvelado, ¿no? La noticia que después Fabrizio Romano confirma que la Juventus iba a pagar los 30 millones por Francisco Conceição, publicó que Francisco Conceição es en todos los efectos un jugador de la Juventus. Y los anuncios oficiales deberían llegar en breve. Ninguna otra plataforma digamos, fuente confiable ha publicado eso tan certero como lo hizo Record, pero bueno, digamos, le pegaron con que la Juventus iba a pegar con 30, al final no hay ningún descuento, parece que el único descuento va a ser que Chico Conceição no se va a llevar el 20% de su cláusula como estaba estipulado dentro de su contrato, lo cual pues le permite a la Juventus tener un pequeño descuento, aunque más que eso es, digamos, me imagino que eso se lo pondrán dentro de los salarios que le van a ofrecer. Pierre, Cano, Capi, ¿qué les parecen los 30 millones de Conceição? Yo feliz porque creo que no podríamos haber encontrado a nadie mejor. Sí, lo hablamos bastante con Beppe, ¿no? Gilles Juve al principio, que sí, es cierto que quizás por 30 millones alguien como él no lo puedes encontrar, pero también es alguien que me parece a mí que Conceição a hoy en día no vale los 30 millones. Tiene mucho por crecer todavía. Puede que los valga, ¿no? Puede que en un futuro los valga y pueda crecer en ello, pero hay varias cositas que a mí no me terminan de convencer el Conceição, pero le aplaudo, digamos, el apego que ha mostrado por la Juventus, rechazando al Everton, rechazando al Nottingham Forest, quienes habían dicho al Porto que pagaban los 30 millones, pero Conceição les dijo que no a ellos, así que pues ese trato nunca se pudo haber cerrado. Eduardo Castañeda pregunta, ¿quién será el recambio de Jonathan David? Por ahora se está trabajando por Colomoni, pero como nos confirmó también Beppe, es que la Juventus quiere un préstamo con opción de compra, mientras que el PSG quiere algo más certero. La Juventus estaría dispuesta a hacer una obligación de compra, tipo si califica la Champions League, pero justo el PSG quiere algo más certero, ¿no? Una obligación que, no sé, la Juve permanece en Serie A o ya definitivamente una compra. Lo más probable es que al final se pueda llegar a un acuerdo por él de una extensión del préstamo, pero es cierto también que se está hablando de que el PSG ha estado empezando a ofrecerlo a otros equipos porque para ellos no entra dentro de los planes y oficialmente él es un jugador del PSG. Veremos, porque yo creo que él también le gustaría muchísimo quedarse aquí. Matías Rizzitelli, grande mi gente bella de Pueblo Juve. Para mí, Conceição tampoco vale 30. Yo me jugaría mucho más por Sancho. Bueno, pero si Sancho al final lo puedes traer por 15, y tengo entendido que Sancho juega más por izquierda. Yo no veo a Sancho como un recambio de Conceição. Yo veo a Sancho como un recambio de Nico González, quien parece tener bastante interés por parte de Arabia. Esteban Ramírez, quien también nos hace otra donación. Qué grande, Esteban. Mil gracias de verdad por este cariño. En caso de ser cierto, 2 meses negociando un descuento mínimo para al final pagar los 30 millones no es el mejor inicio para Comolli. Espero que las negociaciones sean mejores. Sí, es cierto, pero al final pues también logras pagarlo después de que te llegaron los ingresos del Mundial de Clubes. Y si esas negociaciones te garantizaron un mejor trato en términos de con Chico, pues mejor aún. Aunque es cierto también que las negociaciones de Comolli por Jonathan David fueron muy certeras, fueron muy positivas. Al final, el séquito de Jonathan David pedía 30 millones en bonos de firma
y comisiones para los agentes, la Juventus termina comprándolo por 12.5. Así que no todo es malo, no todo es bueno, siempre la verdad está más o menos por el medio. Manny G dice, Pierre Silvestre, no me preguntaste a mí, pero considero que Bakayoko por 22 millones era una opción, sino mejor, por lo menos del mismo nivel. En realidad son 40 millones por chico. Sí, hay que añadir los 10 millones del préstamo oneroso del año pasado. Tienes toda la razón, Chevy. ¿Qué medio puede venir que no sea Højlund? Se habla de que sí, se habla de Højlund, se habla de André, pero por ahora todos los faros están apuntados a Højlund, perdón. Y bueno, esta digamos, opción de que sí fue flotada por Monblano durante esta semana y ha sido bastante confirmada. Solo falta que no vendan a Bangula. Veremos, Bangula tiene bastante mercado en Alemania, hay mucho interés y parece ser que la venta de Wea, porque es otro que se nos olvida, pero Wea al Marsella está bien encaminada, por ahí deberían llegar unos 15 millones. Por otro lado, se cerró la venta de Barrenechea al Benfica por 15 millones y afortunadamente la Juventus tenía un 10% de esa futura venta, por lo cual a la Juventus le llegan otros 1.5 millones de euros. Dando todas estas, ¿no? Estas porcentajes de futuras ventas, que fue algo que la anterior gerencia siempre metió dentro de esos contratos. Y es un jugador que en Inglaterra no rindió, la Aston Villa lo prestó a la Valencia, me parece, hizo un trabajo semi bueno, tanto que el Benfica va y lo compra por 15 millones, que si mal no recuerdo, no es muy lejana la cifra que se lo vendimos a Aston Villa. No, es que fueron 12 millones a Aston Villa. Exacto, 3 millones más, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nada mal. Bueno, si al final, si fue 12 millones más 1.5, lo vendimos a 13.5. Al final está más o menos. El caro ahí fue Ealing Jr. Ealing Jr. es el que nos dieron 18, creo, una cosa así. Ealing Jr. está jugando en la segunda división inglesa, pero bueno. Ajá. ¿Cuánta gente lloraba porque se había ido Ealing Jr.? Que te digo lo mismo, va a pasar lo mismo con Sam Bangula. Sam Bangula es un buen jugador, pero tampoco era una opción, yo así lo veo, o sea, creo que es una opción, una alternativa buena para solucionar momentitos, pero tampoco era una solución a largo plazo para hacerlo titular por esa banda, ¿sabes? O sea, era un jugador que tenía buenos centros, tiene buena carrera, pero no tiene mucha, ¿cómo se dice? No sabe cortar bien hacia el centro. Una vez lo hizo, una vez provocó gol, pero fue la única vez que recuerdo que el jugador haya jugado de esa forma, ¿sabes? O sea, no es el sustituto de Gildis. Es mi opinión. Correcto. Eduardo Castañeda dice, gracias, pero entonces solo vamos a tener 2 delanteros y Colo no está confirmado. Siento que si no hay un tercer delantero sufriremos como la temporada pasada, cuando Nico paró siendo 9. La temporada pasada jugamos con un delantero, solo Dusan Vlahovic, porque Milik se lesionó y nunca regresó. Por ahora Milik sigue siendo parte del plantel, está entrenando, bueno, va a entrenar con el grupo, nunca tocó el campo durante el Mundial de Clubes. Todo apunta a que Milik se va a ir. La idea sería confirmar a Colo, tienes a Colo y a Jonathan David, y un tercer delantero, digamos, de fondo para que apoye. Podría ser Kristovic, no es mala opción. Ahorita que Lucas se fue al Napoli, Kristovic no sería mala opción. Mauro del Yu dice que falta para que cerremos a Sancho, que el Manchester United esté de acuerdo. El jugador ya está de acuerdo de venir a la Juventus para un contrato de 5.5. Pero el Manchester no ha digamos, aceptado la oferta de la Juventus de 15 millones, que son 10 millones más 5 millones de bonos. O sea, es una oferta súper baja, súper baja. Manny G, entiendo que Højlund llegaría a ser titular. Puede ser. Lo que yo no termino de entender de Højlund, y Cano, quizás tú tengas una opinión sobre esto, es que Højlund estaba en el Lecce el año pasado. Y la Juventus realmente nunca fue por él, lo compra el Sporting, lo valora altísimo ahorita, porque creo que lo compró por 10 millones, ahorita lo valora en 40 millones, y según entiendo, según lo que declaró el presidente del Sporting, es que lo valoran, tiene una cláusula de 80 millones de euros. Yo no veo a la Juventus gastando 80 millones por Højlund. Es lo que no termino de entender, para traerlo y ser sustituto o ser titular junto con Thuram. Yo tampoco es que lo he visto mucho este año en el Sporting, no sé qué tanto ha crecido, pero me parecen, no sé, cifras muy altas, ¿no, Cano? ¿Qué opinas ahí? Carísimo, un jugador, o sea, que creo que es bueno, tiene buenas cualidades de regista, pero no sé si cueste lo que estos señores quieren que les paguemos, ¿sabes? O sea, tiene
tiene buena proyección, tiene muy buen pie, sabe leer bien los partidos, estuve viendo algunos análisis de él, pero yo creo que está pasando mucho lo del efecto de que nadie sabe quién es, pero como todo el mundo habla de él, entonces ya se volvió popular, ya todo el mundo lo quiere, ¿sabes? O sea, yo creo que esto que acabas de decir, este dato de que jugaba en el Leche hace 2 años, yo creo que nadie sabe, ¿sabes? Entonces, sí, te lo prometo, entonces, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Entonces, le ha de haber caído a algunos como sorpresa, así como de, wow, no, wow, no, no sé. Entonces, pagar, exactamente, mi hija está de acuerdo conmigo, o sea, pagar eso Sí, es ¿no? totalmente irracional y yo creo que perdóname por mi hija, pero es que está, no sé qué tiene. No, tranquilo. Ella tiene Este, su opinión también. ¿Cuál es el problema? ella tiene que opinar, así es. Pero yo no veo posibilidades que la Juventus vaya a invertir en más de 50 o 60 millones en el medio campo otra vez, ¿sabes? Yo creo que Claro. si se hace una inversión, se van a invertir 30, 40, a lo mucho 45 millones en un mediocampista, o a lo mejor vamos a buscar soluciones de intercambio con Douglas Luiz. Yo no le veo sentido emocionarse ahorita por un jugador de ese costo, pues, o sea, no es lógico, no es racional, mucho menos si todavía no nos libramos de Vlahovic. Mi recomendación para los tifosi es esténse atentos de las salidas. Lo que importa aquí, la clave para la adquisición son las salidas. Entonces, pongan todo su esfuerzo, pongan toda su energía y buena vibra en que podamos encontrarles soluciones a todos los jugadores que tenemos que sacar del equipo, que tenemos que vender, para que se pueda desencadenar nuestro mercado. Porque si no, no va a pasar mucho, muchachos. Entonces, no se desesperen. Es apenas 15 de julio, quedan 45 días de mercado. En México tenemos una frase que me encanta y es relájense un chingo, ¿va? Entonces, tranquilos, tranquilos. Hay que estar ahorita, tomen lo bueno. Ahorita con Seizaba al parecer ya es jugador nuestro, que se considera como un refuerzo porque no tenemos que preocuparnos más por quién va a llegar por ese lado. Y a pensar en las salidas, a encontrar una solución de Vlahovic, a rogar que el siguiente confirmado sea Kolo Muani, y entonces ya nos podemos enfocar en la defensa, en los laterales y en un mediocampista, que yo, como lo veo, creo que solamente nos faltan 3 jugadores por fichar. Sí confirmamos a Kolo Muani, 3 jugadores. Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo con eso. Un fuerte abrazo a Pietro Juventino, que nos dice que nos sigue siempre por X bueno, por Twitter y siempre somos muy amables. Grazie a te, Pietro, molto, molto gentile, grazie. Matías Rizzitelli nos pregunta sobre el intercambio de entre Wea y Valentín Grogier. Realmente no es un intercambio. El Marsella ofreció a Valentín Grogier como parte de la transacción por Wea. La Juventus no parece estar interesada en que sea parte de esa transacción. A la Juventus lo que le interesa son el dinero, como bien acaba de explicar Cano, ¿no? Las salidas, particularmente de Dusan Vlahovic y de Douglas Luiz, van a ser fundamentales para poder fondear las entradas que nos Y Nico faltan. González. Y Nico González también es otro, tienes razón. Yildiz 10 nos dice, ¿cuánto cobra Milik? 1.2, 1.3, creo que ahorita, justo el verano pasado, en diciembre pasado, le renovamos el contrato para espalmarlo y le bajamos ese salario. Jair, es que el Sporting sí sabe potenciar jugadores, pero concuerdo, Capi, los portugueses no van a vender por cacahuates a su mejor centrocampista. Claro, es uno de mis puntos, Capi. Hoy cualquier cuesta 60, 80 si no tiene el uniforme bianconero, ¿no? Dice Pierre Silvestre. Bueno, siempre es así. Es un humo Hullman para que la atención vaya para ese lado y va por otro objetivo, nos dice Sebastián Griñetti. Ojalá. Nairón Pérez, Joshua, una cosita, ¿no es mejor ahorrarse ese dinero para otra cosa y darle mejor la confianza a Douglas Luiz, como está tu hija Josh? Bueno, mi hijo está muy bien, muchas gracias por preguntar, Nairón. Y por otro lado, lo hablamos con BP hoy, parece que la situación Douglas Luiz es más, ya todo el mundo se rindió, ¿no? Él ya quiere irse, la Juventus ya no lo puede rescatar, no hay forma de rescatar esa relación y pues tenemos que dejarlo ir. Lamentable, porque yo la verdad es que me parecía un jugador de muchísima, muchísima calidad. Muchos de acuerdo con Cano, así es, Pietro. Cano siempre, el mismo Pepe le dio sus alabos al Cano. La hija de Cano será jugadora de la Juventus Women, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Y por qué no? Dios te oiga, brother. ¿Y por qué no? Bremer, ¿cuándo vuelve a jugar? Cuando empiece la temporada.
Lo hemos visto ya empezar a entrenar. Va a ir al retiro con la Juventus. Ya hizo entrenamientos con la Juve durante el Mundial de Clubes. Pensamos que quizás unos minutos lo podía hacer, pero el mismo Tudor dijo que eso no iba a pasar. Así que ahorita que vaya al retiro con la Juventus empezando el 24 de julio y después irá a Alemania con el resto del grupo para terminar de acoplarse. Ese regreso va a ser fundamental para nosotros, entender cómo va a regresar Bremer. ¿Hay posibilidad de que Vlahovic termine quedándose? Pregunta Gustavo Rocci. Sí, sí hay una posibilidad. ¿Qué tanto juegue? Si se queda, es la gran pregunta. La Juventus está apuntando a que se vaya. Yo creo que el mismo Vlahovic está apuntando a que se vaya. Leoni puede venir, sí y no, porque Leoni quiere ser titular. Hay un rumor por ahí que la Juventus podría comprarlo y dejarlo en el Parma un año más para que juegue, pero estamos hablando de una cifra importante para dejarlo prestado. Y la verdad es que Leoni, ok, es buen defensa, pero tampoco es la reencarnación de Cannavaro, de Chiellini o de Ferrara, Montero, ¿no? O sea, calma, 25, 30 millones por este chamo me parece mucho. Nico González, 30 millones al Al-Ahly. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. 3 jugadores tras fichar a Muani, sí, un lateral, un mediocampista y ¿quién más? Cano. Espérame, ¿me repites? No te escuché. 3 jugadores tras fichar a Muani. Lateral, Sí, 3. mediocampista y Defensa central. Defensa central. Esos son. Que son lo mismo, ¿no? Que había pedido el buen Tudor en su rueda de prensa. ¿Hay alguna noticia sobre Perín? ¿Algún recambio? No, Perín está buscando ser titular en un equipo importante. El Sassuolo, el Bologna están interesados en él, pero él no está interesado en eso. Estaría esperando tipo algo como el Milan, si mañana termina yéndose. Si no, se quedaría como segundo portero para la portería de la Juventus. Si llega a irse Perín, se está hablando de Audero, que es también, digamos, primavera Juventus, creció en la Juventus, lo cual pues ayuda también a los cupos UEFA. Pero por ahora, si Perín se queda, no hay necesidad de traer a más nadie. Lo que más preocupa, dice Alberto Díaz, es que no suena nadie de gran nivel para la defensa central. Sí, no, pero tienes a Gatti, tienes a Bremer, o sea, ¿por qué hay que traer a alguien de gran nivel a la defensa central si al final logras recuperar a estos que tienes ahí? Que yo creo que te pueden hacer el trabajo. O sea, yo, sí, claro, o sea, en teoría tienes una buena defensa, ¿sabes? Y yo, es más, hasta me quedaba Rugani, o sea, Rugani, exacto. Obviamente yo pensando que vamos a jugar espero que vayas a jugar con línea de 4, y si no, con línea de 3, Cabal te puede funcionar perfecto de central, entonces creo que tienes a Bremer, Gatti, Kalulu de titulares, y tus 3 sustitutos son Rugani y Cabal, y yo no pondría a Sabona ahí, yo más bien mandaría a Sabona a la derecha. Si vamos a jugar con línea de 3, lo mandaría a probar el carril o de defensa central derecho, pero espero que Tudor se le hayan quitado las ganas de ponerlo de defensa central. Por favor. Y yo ahí es donde me concentraría en conseguir a otro central. Pues yo buscaría a alguien que pueda hacer rotación con Kalulu, específicamente con Kalulu. Necesitamos a alguien que tenga buena patada izquierda, buen golpe y buena salida con la pierna izquierda. Entonces, sí me gustaría ver un Laporte, creo que sería una increíble adquisición, nos funcionaría mucho la experiencia, el tipo de golpe, el tipo de salida. Hay que ver si nos alcanza para pagarle, si no sé cuánto quiera ganar, pero Laporte sería un increíble fichaje para nuestra defensa. Nos hace falta gente con experiencia, Josh. Yo creo que nos hace falta gente con años de experiencia, con colmillo, con garra. Y no voy a decir Juventinita, hace falta gente con huevos. Y esos huevos te los da la experiencia. Entonces, mientras no llegue nadie con experiencia, los jóvenes van a seguir un poquito en el limbo, ¿sabes? Entonces, ya tienes a Jonathan David arriba, ya tienes si ya se queda Kolo Muani, también jóvenes. ¿A quién tienes ahí? A Milik, con experiencia, pero ¿realmente va a estar involucrado Milik?
tienes a Conceição, tienes a Yildiz, jóvenes, tienes a Thuram, joven, Locatelli, o sea, digo, muy honestos, yo sé que muchos lo quieren, yo también le tengo respeto y lo quiero, pero no es el líder, ¿sabes? O sea, no es el capitano, que nosotros, a la figura de capitán a la que nosotros estamos acostumbrados. ¿Sabes cómo te lo planteo y cómo se lo puede plantear la gente? Si llegase a regresar, no va a pasar, no va a pasar, pero si llegase Danilo, regresase Danilo a la Juventus, nadie pondría una objeción si la capitanía se la regresan a Danilo y no se la quitan a Locatelli. Nadie, ¿sabes? Entonces, no, o sea, Locatelli, no, ¿sabes? Entonces, ¿quién más está ahí de edad? A la izquierda vamos a tener por la banda Cambiaso, joven. A la derecha vamos a tener a quién, pon tú que No, si claro, llega, o sea, los más viejos que hay en la plantilla ahorita, si es que se quedan, es Kostic, McKennie, que hay que salir de McKennie. que no parece, ¿no? Porque no le están renovando el contrato. Kostic, no sé si se va a quedar. La verdad es que lo que mostró durante el Mundial fue horrible. Hay que salir de Kostic. O sea, Locatelli es el otro más viejo. No hay mucho más. Perín, Pinzolio, o sea, pero ya estamos hablando del segundo y tercer portero. O sea, una plantilla muy joven. Es muy joven. Entonces, y eso es. El problema con la juventud es que muestras las costuras muy rápido. No estás revestido, no estás recubierto de experiencia. Entonces, cuando te patean fuerte y empiezas a mostrar las costuras, ahí es donde te rompes, güey. Claro, es en los Entonces, momentos difíciles. Es en los momentos difíciles cuando se necesita el tipo viejo que te dice, calma. vamos, ¿sabes? O sea, que te saquen de ahí, ¿sabes? O sea, yo ya viví esto y ya lo superé y le dimos la vuelta y se puede. Alguien que llegue al marcador y diga, cuando jugamos contra tal equipo, íbamos abajo 3 goles y entramos y metimos 4, güey, sí se puede, no se vengan abajo, ¿Sabes quién muchachos. está haciendo eso ahorita en la Juve? Bueno, ahorita no, porque están de vacaciones, pero cuando estaban. Y este es parte del problema. Es ¿Quién? Tudor. Claro. O sea, porque en la entrevista que dio Perín, no me acuerdo con qué periódico, decía, ¿no? Que pues sí, le preguntaban anécdotas a Tudor de cuando jugaba con Del Piero, con Buffon, etc. Pero es un problema, esas anécdotas no tienen siempre que venir del entrenador. Esas anécdotas tienen que venir desde el vestuario. ¿A quién tienes al lado que puedes voltear a ver y verlo tranquilo? Y verlo enfocado? ¿Qué es lo que pasa en Milan? En Milan ya quiero ver a Tomori vuelto loco y de repente voltear hacia la derecha y ver a Luka Modric jugando con toda su intensidad de un señor de 40 años. Qué buena compra la de Modric, ¿no? Coño de la madre, Güey, me ha encantado eso. brother, puto Allegri. Pero él también quiso, o sea, él estaba listo para irse a la MLS, llegó Tare y le ofreció esto, y al parecer el tipo siempre ha sido milanista de niño, tiene esta oportunidad, ¿y por qué no? Sí, digo, bien, pero es a lo que voy, pues. O sea, imagínate qué bien nos haría tener. Ayer lo puse en el chat de amigos. Para los que no sepan, tenemos un WhatsApp donde se pueden incluir y pueden conversar todo el día si quieren de la Juve. Pueden decir sus cosas acertadas, sus cosas no tan acertadas, sus pendejadas y sus acertadas. Pero ayer les había, imagínate tener en nuestro próximo año a un tipo como Tony Cross. O imagínate tener a, no sé, Thomas Müller, güey. Imagínate tener un referente así en tu equipo, güey. Thomas Müller, uf. Imagínate tener un referente así en tu equipo que pueda levantar el ánimo de los jugadores y decirles, venga, putos, ¿sabes? O sea, sí se puede, sí se puede. Una cosa es que te lo diga tu entrenador, otra cosa es que te lo diga tu Tu coequipero, compañero, sí. No, yo estoy de ¿sabes? acuerdo contigo. Thomas Müller Entonces, me gusta esa idea, pero creo que no. Creo que no, va para la MLS, ¿no? sí, claro, no, y ayer les estaba diciendo en el chat que Thomas Müller es el Bayern Múnich, o sea, no hay una... dijo, fíjate, Ángel León dijo algo que es muy acertado, Thomas Müller es el del Piero del Bayern Múnich. Sí. Entonces, sí, o sea, yo lo que les dije es que ese güey está blindado para el Bayern Múnich, todo, o sea, hasta sus pedos están blindados para el Bayern Múnich. Sí. Si el tipo va al baño a hacer popó, su mierda no huele porque eso también es propiedad del Bayern Múnich, ¿sabes? O sea,
todo es propiedad del Bayern Pero, Múnich. o sea, él va a terminar en la gerencia, ¿no? Del Bayern Múnich, Sí, probablemente. por supuesto. El tipo respira y vive para el Bayern Múnich, ¿sabes? Y aparte gana 20.5 millones netos al año, güey. Entonces, Qué coñazo. ¿sabes? O sea, no hay forma, pero a lo que voy es eso, ¿no? No te estoy diciendo que tiene que ser Thomas Müller, pero sí tiene que ser alguien de ese tipo de intensidad, de ese tipo de mentalidad, de ese tipo de estuvimos abajo y nos levantamos. O sea, un Thomas Sí, Müller, ¿de sí. qué hablaría? Estuvimos en semifinal de Champions contra la Juventus, nos iban ganando 2-0, regresamos y en los últimos 10 minutos les ganamos. Sí. ¿Sabes? Entonces, Sí, eso sí, esa falta. experiencia, ese callo, pues, el callo. Joaquín R, no, llegué tarde, pero no te preocupes, queda todo grabado en YouTube, lo puedes ir a volver a ver sin ningún problema. Yo creo que podemos cerrar aquí, Cano. Un agradecimiento gigante para Beppe. La pasamos muy bien con él, siempre aquí en su casa de Pueblo Juve. Obviamente no los tengo que decir, ¿no? Pero vayan a seguir a Beppe si aún no lo hacen. Déjenle me gusta también. Está haciendo un trabajo excepcional para todos nosotros, juventinos, alrededor de todo el mundo, como dice él. No se olviden dejar el me gusta, suscribirse y compartir en este canal también para que nosotros podamos seguir creciendo, traerles a estos invitados, porque es un tiempo que pues para ellos es muy preciado que se toman y venir con nosotros. Mientras más seguidores haya aquí, más pueden venir también para que valga la pena para ellos. Pepe lo hace con mucho cariño, pero también es un esfuerzo para él. Así que por favor, dejen ese me gusta, compartan, suscríbanse, que es importante. Gracias, Canito. Gracias también a Marco. ¿Algo que quieras añadir para ya cerrar? Paciencia, nada más recordarles paciencia, quedan 45 días, no va a ser un mercado de volvernos locos en fichajes, no va a ser igual del año pasado, relájense, disfrútenlo, no se enojen, no se desesperen, aprendamos a ser pacientes, el mercado no es tan sencillo como en el Xbox que solamente tienes que mover las flechitas, poner comprar, darle play, irte a una simulación del coach hablando con el jugador diciéndole sin cláusula de renovación, con cláusula de renovación. 10 millones, 20 millones, pero él quiere 15. No, pero yo quiero 10. ¿Sabes? O sea, así no funciona. Relájense, dejen que el tiempo pase y que las cosas fluyan. Hay evidencias de acciones, relax. Y si no te gusta, ya sabes a dónde te puedes ir. Chao, chicos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.